Buenas noches, ¿qué tal? Espero que vaya todo bien. Estamos aquí de nuevo en un nuevo De Tú a Tú de Daniel Barrios en este canal y decir que esta noche para mí es un gustazo tener, porque además de ser un gustazo, un honor, considero que este señor que voy a presentar ahora mismo para mí es un ejemplo a seguir, en el cual le conozco ya desde hace unos añitos. Experimentamos sobre todo en un enclave a la par que nos gusta mucho a ambos, y la verdad es que es una persona que, hablando vulgarmente, no considero, como se dice ahora, como digo yo vulgarmente, sin querer faltar al respeto nunca, pero para mí este señor no es un vendehumos, es un señor que le considero un investigador y un ejemplo a seguir en el mundillo del misterio. Muy buenas noches, Juan Antonio García, miembro fundador de Omega 4. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Pues muchas gracias por tu presentación. Un gustazo. La verdad es que sí, que nos conocimos en un lugar muy especial para nosotros y que fue de hecho el lugar que creó el grupo de Omega 4. Y vosotros también lleváis un montón de años investigando ese sitio. Pues sí, la verdad es que haciendo cálculo me invitaste hace pocas semanas en vuestro programa de Omega 4 Investiga, en un directo, ahí a 4 o 5 bandas, y además de darte las gracias de nuevo, en decirte que haciendo matemáticas, por lo que hablabais, es que el mismo año fue cuando tuvimos la gran suerte de conocer el poblado abandonado del Alamín. Se me olvidó contarte otro detalle más que no sé si lo conoce toda la gente, pero bueno, pues vamos a ir desengranando poquito a poco. Lo primero, decir que tenéis el grupo pertenecéis la mayoría en Toledo, los investigadores de Omega 4 Investiga, y también ¿dónde era? ¿En Santander me dijiste o cómo? A ver, tenemos en Toledo, tenemos parte del grupo de Madrid, que son los que, digamos, que exploramos por aquí. Luego tenemos una sección en Cantabria y tenemos otra sección que se está iniciando en Barcelona. O sea que... Esa no la sabía, la de Barcelona, la verdad. ¿Tiene que ver algo con la amiga en común que tenemos de Gemma Marcos? No, con Gemma no. ¿No? Tiene que ver con un amigo tuyo que tú conoces, que estuvo en vuestro grupo. Que estuvo en nuestro grupo. Pues ahí me he perdido ya. Di el nombre si quieres, yo no tengo ningún problema. Sí, espera que se... Gemma Marcos te decía porque hace unas semanas te vi también que la invitasteis al programa. Sí, Gemma. Y un besazo desde aquí, un pedazo de abrazo, porque es otra experimentadora, investigadora que también es a seguir para mí, porque se la toma muy en serio y es como nosotros. No pierde el tiempo para salir y hacer un vídeo y ganar likes. Es una persona que yo la considero seria y rigurosa, la verdad. Sí, desde luego. Es una gran investigadora, además, que lleva también muchos años en esto. Te estoy buscando porque es que no... Se me ha perdido ahora el nombre. Da igual. Sí, igual también pertenece a... Bueno, estuvo ya en un De Tú a Tú, no sé si fue el tercero o cuarto que publiqué, y pertenece también, es miembro de la SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Por supuesto. Ahí estamos metidos, nosotros también. Bueno, da igual, déjalo, Juan Antonio, no te preocupes. Si el invitado de hoy y el protagonista eres tú, no hace falta. David, bueno, estoy hablando de David, joder. David, en Barcelona está ahora. Sí, ahora está en Barcelona, David y... Primera noticia. Bueno, sí. Pues saludos desde aquí. Espero que se le dé todo bien por ahí, la verdad. Pues nada, era mencionarte que lo primero que te quería preguntar. ¿Cuál fue el detonante? ¿Cómo fue para ti? ¿Por qué motivo te adentraste en este mundillo de la parapsicología o parapsicobiofísica, como muy bien acuñó don Germán de Argumosa y Valdés? Pues me tengo que remontar a cuando tenía 13 años. 13 años. 13 años. Cayó... A ver, estábamos en el colegio y tú sabes los recreos, que lo que hacíamos pues, era escaparnos del colegio pues para echar un cigarrito, que nos hacía más mayores, para leer cosas que teníamos un poco prohibidas, ¿no?
Y una de esas cosas fue un libro que, si no recuerdo mal el nombre, El retorno de los brujos. Habrá que buscarlo. Lo leímos allí entre unos cuantos amiguetes y allí había como una especie de grimorio donde te decían unas recetas de hacer brujería, magia negra. Ajá. Supongo que ahora, con el tiempo, no le doy mucho crédito, ¿no? Lo que allí decía. Pero el caso es que hubo una casualidad. Uno de los que estábamos allí en el grupo no se le ocurrió otra cosa que fabricarse una especie de muñeco con pelos y uñas suyos propios, ¿sabes? Entonces, la casualidad fue de que hizo el muñeco, lo hizo de cera, se lo escondió en el horno de su madre, hace ya muchísimos años. Y recuerdo que una tarde fuimos al cine Salaberry. Y estábamos en el cine cuando se puso a gritar como un poseso. Lo tuvimos que llevar allí a la casa de la Cruz Roja que había allí, que lo llevamos a rastra. No tenía absolutamente nada, pero la sorpresa fue cuando, claro, llamaron a los padres de este muchacho, el que teníamos 13 años, ¿no? Y vino la madre y todavía después de eso se llevó otra bronca porque dice que había metido en el horno, que había encendido para hacer la cena y se le había quedado una pasta allí derretida. Madre. Ya te digo que para mí ahora, yo con el tiempo lo veo una casualidad, pero que eso fue para yo pensar, digo, aquí hay algo más, vamos a leer y vamos a investigar. Y así es como me he metido en este mundo, la verdad, Daniel. Fíjate, es un caso muy, muy extraño, la verdad sea dicha, pero fíjate qué caso para que empiece el cerebro poquito a poco a pensar de que puede llegar como a este punto, de que pueda haber otra existencia, otros mundos paralelos, otra dimensión. Fíjate, con 13 añitos y ya empezar esa cabecita a trabajar. Sí, bueno, ¿cómo se ha acabado? Yo he sido siempre muy curioso, muy inquieto, ¿no? Eso, y bueno, eso me ha llevado a meterme en muchos problemas en este mundo del misterio, ¿no? Pero bueno, no me imagino. Nah, yo creo que lo mejor es vuela pajarillo y ya está. ¿Para qué meterse en problemas? Cada uno, yo creo que lo bonito del misterio debería de ser, mi opinión personal, es sin ánimo de ofender a nadie, simplemente dar tu opinión personal y ya está. Y te quitas de historias. Quien se sienta ofendido, pues lo siento mucho, pero es lo que opino y ya está. Y esto no es una secta, ¿no? Yo no tengo por qué decir así a todo. Está creado ahora a día de hoy el mundillo que yo qué sé, a ver, a mí no, yo todavía no he recibido críticas, pero si algún forofo de la Spirit Box, por ejemplo, algún día escuchan en alguna invitación en la radio que me hagan o en alguna sección o aquí en el YouTube a que digo que yo no la doy credibilidad 100%, tengo un 5, un 10% de duda, sí, pero el otro 90% para mí no sirve ese aparato para una investigación parapsicológica. Si decir eso es que es una basura ese aparato y que estoy faltando el respeto a los investigadores, a mí no me lo han dicho, ¿vale? Me lo estoy inventando sobre la marcha, pero si en algún momento alguien interpreta así mis palabras, pues sin ánimo de ofender, perdón, pero es mi opinión y ya está, ya me puedo dar... Es la opinión de cada uno. De hecho, te digo que la mayoría de la gente que estamos metidos en esto somos así, o sea, no somos, digamos, polémicos. Lo que pasa es que hay gente que, lo que tú dices, que no acepta las críticas, ¿no? Y bueno, y realmente cada uno pensamos de una forma y tenemos nuestra opinión. Yo con la Spirit Box, en este caso, me pasa un poco como a ti, le doy muy poca credibilidad. En mi grupo, por ejemplo, Rocío le encanta la Spirit Box y de hecho la usamos. Y curiosamente la Spirit Box hubo una vez, dos, que nos ha dado resultados. Lo que pasa es que, claro, yo para que la Spirit Box sea, digamos, una cosa verídica, una cosa creíble, tiene que llevar varios requisitos, ¿no? Y claro, varios requisitos no es que te digan no, sí, él. A ver,
Tiene que ser una palabra que sea comprensible, que te responda un poco a lo que tú estás preguntando y que, sobre todo, esa palabra conlleve varios toques de la Spirit Box, o sea, varios cortes. No simplemente en uno de los cortes, porque eso la mayoría de las veces es radio. Ahora, si hay una palabra que lleva varios cortes de la Spirit Box, le puedes dar una credibilidad. O meterlo en una jaula de Faraday, por ejemplo. O meterlo en una jaula de Faraday. Lo que pasa es que me temo que en una jaula de Faraday la Spirit Box no le va a gustar a la gente. Eso ya la experiencia de cada uno. Yo lo único que quiero dejar claro con esto que hemos iniciado, que me ha salido la Spirit como si me sale cualquier tipo de aparatología, era eso, de que si te has llevado algún palo en la vida, pues lo siento por ti, sinceramente, pero yo hasta hoy quiero y deseo no tener ningún palo con nadie, y es simplemente mi opinión personal, sin ánimo de ofender a nadie, pero para mí está bien que analicemos, que probemos con todo tipo de aparatología, como muy bien decía y dice don Pedro Amorós, pero sinceramente, otro aparato para probar en una investigación, la Spirit Box, perfecto, se llame como se llame, sea la que fuere, pero que yo no la practique no quiere decir que yo sea aquí alguien para decir que eso no vale o eso sí vale, igual que tú, imagino. Por supuesto, o sea, lo que hay es que probar, y hay que probar y darle muchas vueltas. Yo, después de muchos años, te digo una cosa, yo más que con ningún aparato, yo me fío un poco de la sensibilidad, o sea, yo me fío en caso de buscar una energía, buscar una entidad o como lo queramos llamar. Yo me fío más, por ejemplo, del método que lleva Luis con las varillas o con mi hija con el péndulo, no de cara a tener una conversación ni tener ninguna prueba, simplemente a indicarme que hay algo allí. Y me fío más que de ningún aparato. Ningún aparato, o sea, hablamos del K2. El K2 sabemos que te da picos en cualquier sitio. Yo he ido a sitios abandonados completamente y me ha dado picos pues porque ha pasado justo una línea wifi por allí. Es que wifi tenemos en toda España. Claro. ¿Me entiendes? Es que eso es lo que yo creo que más temo con el tema de la Spirit Box, que trabaja con radio y sea ruido blanco, sea lo que fuere, pero ya mi mentalidad es que está trabajando la radio y es como cuando estamos, imagínate, ya he puesto en alguna ocasión el ejemplo, pero me viene a la mente ahora, imagínate que estamos en la barranca, me acaba de salir un nombre, y vosotros estáis en la tercera planta y nosotros estamos en el subterráneo, donde el gasoil, donde está el depósito de gasoil. Sí. Bueno, aún así, si hay alguna voz, un grito, lo que fuere, lo captemos o no lo captemos para publicarlo o no publicarlo, para poder analizarlo luego a posteriori. Pero cuando escuchemos esa posible, imagínate, voz en directo, ya uno de los compañeros va a decir, bueno, esos son los mismos los compañeros de Juan Antonio que están arriba, que van caminando algo y habrán pisado con una chapa. ¿Ves cómo ya te estás sugestionando? Sí. Pues es un ejemplo vulgar, queriendo decir que para mí, sabiendo que trabaja la radio, que hay resultados que sí parecen inteligentes, ¿vale? Que hay que ser realistas en esta vida y yo creo que intento serlo. Pero aunque hayan respuestas que te hagan dudar, yo prefiero utilizar otro tipo de aparatología, en mi opinión. Pero bueno, te voy a leer una cosa que me quedé con la espina en tu programa y la voy a leer, que es el inicio del poblado del Alamín. 1956, don Juan Claudio Güell y Churruca, conde de Ruiseñada, lo fundó para sus jornaleros, para las reses, tabaco, algodón, para que sus jornaleros viviesen en ese poblado abandonado. Al fallecer el conde, pasó a ser propietario su hijo don Juan Alfonso Güell y Martos, cuarto marqués de Comillas, hasta acercándose al año 2000, que es cuando definitivamente se fueron todos los jornaleros y todas las familias. En 1996 se fue el último. En el 2000 fue el padre de la señora esta que yo entrevisté, doña Fue en el 2000. Pues... Y era el jefe de mantenimiento que tenía todas las llaves de todas las casas. Sí, pero vivía allí. Podría estar en Villa del Prado desde el 99, claro, no te lo voy a discutir. A ver, pero que...
Sí, es que, a ver, fecha ya sabes, y es que información de la Alamín hay muy poquita. Yo lo he estado buscando, lo he estado pidiendo en Villa del Prado, pero no te dan, o sea, son reacios, no les gusta. Aparte de eso que hay muy poquito. Pero que yo lo que tengo entendido que la última persona que se fue de allí vivía en la parte de enfrente de la iglesia y fue en el 96. Pero vamos, que puedo estar equivocado, perfectamente. Pues es que esta señora, justamente, su padre y ella vivían enfrente de la iglesia. No donde pone el matadero, la anterior, la caza esquina. Bueno, pues entonces esta es la información que yo tenía. Y es que la señora, cuando entramos y la entrevistamos, que para mí fue un honor, doña Pilar, un beso desde aquí, por supuesto, cuando la entrevistamos nos metió en su casa y nos dijo, mirad, ¿veis aquí el patio? Detalles que no conté el otro día, pues me voy acordando ahora. Sí. ¿Veis el patio? ¿Veis la pila esta? Pues ahí es donde mi madre lavaba. Y nos llevó a la otra, no sé si era el matadero o la siguiente, la contigua, y allí nos dijo, ¿veis este agujero? Pues esto eran unas escaleras de caracol que te subían a la planta superior, que iba yo con mis amigas para entrar ahí, para subir a su habitación. Esa es la del matadero. Exactamente. Es que estamos hablando de hace muchos años, que me es igual, sinceramente, sea el 96 que del 99, pero son datos al menos de una señora, como os dije en tu programa, que, jolín, que ha sido más de 3 décadas viviendo allí. Entonces, qué mejor que, como conté en su momento, entrar a la iglesia y tú y yo estamos experimentados ya las sensaciones que se viven allí, los silencios, ese sonido ambiente. Hablamos siempre y cuando no hay gente, ¿vale? Cuando no hay gente por ahí melodeando. Me refiero que alguna vez hemos tenido la suerte, ¿no?, de estar solos. Sí, y es cuando has obtenido resultados. Porque normalmente cuando hay gente por allí, por el pueblo, no suele haber fenomenología prácticamente. Es muy raro, muy raro. Es difícil, sí. Y lo que pase, pues me vuelvo a lo de anteriormente. Ya puedes estar sugestionado un poquito de que haya podido ser algún gracioso, por decirlo de una manera. Claro. Y bueno, iba a terminar diciendo lo de la iglesia, que cuando entras, pues que la señora te diga que lo que hay a la izquierda, que tenga la suerte de conocer el Alamín, que entras y que a la izquierda, bueno, tenemos las escaleras para subir, pero si seguimos adentrándonos a la iglesia, a la izquierda, en ese tabique, hay un hueco, pues eso era la sala de confesiones, el confesionario, perdón. De frente habían 2 hileras de bancos y mirando al frente, si te fijas en la actualidad, hay 2 cadenas que están caídas, pues antiguamente era que esas 2 cadenas estaban inclinadas con un Cristo cruzado, inclinado así mirándote nada más entrar. Entonces esa información dice, jolín, es que te pones en situación, ves las fotos como la que te mostré en el programa tuyo de la iglesia, lo que es nuevecita, recién pintada, con los árboles súper finústicos, la plazoleta, y te pones en situación, y es que esta señora lo transmitía, que era feliz, fueron años de felicidad pura. No, pero sí es que se vivía en unas condiciones bastante aceptables allí, o sea, las casas para la época que estaban eran unas casas muy modernas, estaban muy bien construidas y la gente allí, a ver, vivió lo feliz que puede ser, ¿no? Son trabajadores, pero claro, olvídate de peleas, ni de muertes, ni de historias, es que allí no hubo nada de eso. Sí. Y lo más, digamos, lo más señalable fue una boda que se hizo allí, creo que era del Marqués de Comillas. La hermana. Que estuvieron los reyes allí y tal. Es lo más, digamos, mencionable. No pasó nada. El Alamín, yo considero que es como una puerta con lo que hay al otro lado. O sea, hay sitios, hay lugares que digamos que ese velo está más débil, ¿no? Y deja traspasar un poquito lo que hay al otro lado. Y yo pienso que es lo que pasa en el Alamín. Eso es. Sí, porque allí hechos trágicos, hechos luctuosos no se pueden presentar que hayan sucedido, no hay tirando de hemeroteca, pero ni esta señora entrevistada que hicimos nosotros dijo que recuerden nada tétrico que haya sucedido allí, ya, nada trágico, pero claro, es como ya hemos hablado en alguna ocasión, no tiene por qué ser en esa época.
no tiene por qué ser cuando hizo el Marqués de Comillas el poblado del Alamín. Podemos irnos a épocas anteriores. O sea, estamos hablando lo mismo de la peste, de la gripe española, de lo que fuere. No, es que alrededor de los castillos había mucha población. O sea, el castillo está por allí, no está muy lejos, y estamos hablando de época de los árabes. O sea, estamos hablando del siglo X, del siglo IX. O sea, es que ahí ha habido movimiento. Y la finca, lo que es la finca del Alamín, que la finca del Alamín, que se llamaba así, no, Alamín no, lo estuve yo buscando, es Al-Jamín, me parece, o algo así. Lo tengo yo escrito en el libro. Pues allí eso llegaba toda lo que es ahora Villa del Prado, lo que es Aldea del Fresno, toda la parte que hay enfrente. Donde está el palacio también, del Marqués de Comillas. El palacio, lo que es ahora el Coto Real, o sea, todo eso es la finca de Alamín, era enorme. Y hay muchas leyendas y muchas historias, sobre todo de luces populares. Luces populares hay muchas historias allí. Mira, te voy a leer una cosa porque ya sabes que cuando me llegan los momentos de inspiración me pongo ahí a escribir y acordándome. No habrán habido hechos trágicos, pero para mí este enclave está lleno de energías y carga de sensaciones, además de los registros parafónicos obtenidos allí. Es que obtenemos resultados, sí. Pero se registren o no se registren en nuestras grabadoras o en nuestras videocámaras, es que yo por lo menos estando allí con un compañero, con un amiguete que hace fotografía nocturna, estaba ahí con el trípode y escuchamos un grito desgarrador, Juan Antonio, pero que estábamos a mitad de la general y es que provenía del mismo inicio. No de la casa esa que hay allí al fondo que se ve una linterna, sino del mismo interior del poblado. Y era un grito desgarrador femenino. Sea la casa del Achelo, que tú la has nombrado, y yo aquí tuve el gustazo y el honor de presentaros a vosotros como los creadores del nombre de la vivienda, de la casa del Achelo, sea de donde fuere, pero ese grito desgarrador es que nos descolocó. Pues te voy a decir que ese grito desgarrador lo oyeron porque no lo oímos todos. Se quedó registrado en la grabadora, pero lo oyeron en directo. En ese momento lo escucharon Rocío y Ainara. Estábamos 4 personas, estábamos Luis y yo, y luego estaba Rocío y la mujer de Luis, Ainara. Y las dos, justo en ese momento, volvieron la cabeza diciendo ¿qué es ese grito? Nosotros no oímos nada. En la grabadora aparece ese grito. Y la habéis recogido, fíjate. Sí, ese grito. Qué bueno. Yo es que hay muchas ocasiones, en este caso entonces tuvisteis mucha suerte, pero sabes que hay muchas ocasiones que cuando estás queriendo reproducir lo que has grabado o estás descolocando el material porque te vas a otra estancia, lo que fuere, muchas veces sucede que el fenómeno actúa, pero no te ha dado tiempo a registrarlo. Que a mí personalmente, yo no vivo por y para esto en este sentido de poder publicar todo lo que se haya vivido, pero lo importante para mí es carpe diem, ¿vale? Disfruta el momento. Y ese grito desgarrador no se me olvida. Publicas pruebas que, digamos, puedes... A ver, no hay ninguna prueba irrefutable, porque nosotros no estamos haciendo lo que se dice una investigación, como debería de ser, porque es que en esto de... Yo lo llamo, perdóname el inciso, yo lo llamo experimentar. Sí, en esto de los fenómenos paranormales, una investigación científica, hay grupos que sí lo hacen, y yo los conozco, que intentan hacer una investigación científica, pero yo pienso que no se puede. O sea, porque siempre es lo que tú estás diciendo. O sea, tú recoges una voz. Nosotros tú las has escuchado, Daniel. Algunas voces, como dice nuestro buen amigo Pedro Amorós, voces directas. ¿Tienes? Pero claro, tú sabes que esa voz, porque sabes cómo lo has registrado, sabes lo controlado que tenías el lugar. Pero claro, tú la coges, la presentas y te puede decir, no, es que te la puede arrastrar el viento, es que... A ver,
No, para tú demostrar una prueba científica tiene que ser obtener la prueba, repetición, y no que la repitas tú, sino que venga otro grupo y la vuelva a repetir en las mismas condiciones. Ahí está. Por eso, cuando tuve el enorme honor de entrevistar a don Pedro Amorós junto con unos compañeros en la Puerta de la Pirámide, tuve ese honor, que para mí lo es, terminando prácticamente las mismas palabras que acabas de decir, le finalicé yo diciendo que es que no es una ciencia, es que es una paraciencia. Claro. Y no se puede repetir el fenómeno. Se puede registrar, pero no podemos repetirlo, y nos queda muchísimo camino por aprender, y no quiero ser negativo, pero no creo que esté permitido que sepamos todo, pero bueno, intentaremos poquito a poco. El hombre quiere aprender más y más y más, día tras día. Yo soy más optimista, Daniel, ¿eh? Yo soy más optimista. Yo creo que muchas cosas, no todo, por supuesto, pero muchas cosas de estas que a nosotros nos gustan y experimentamos se van a resolver con la ciencia cuántica. Estoy deseando que tengas toda la razón del mundo. Deseando, vamos. Pero bueno, oye, es una... Y seguramente que yo no lo llegué a ver, pero bueno. Pero es una... Para mí, rectificar es de sabios, y yo rectificaría encantado, vamos. Pero para mí, a día de hoy, llámame, no me considero negacionista, pero pienso, no sé por qué me ha dado por hablar esto ahora, pero opino que mi humilde opinión dice eso, que no creo que nos permitan que sepamos, vamos a decirlo así, qué hay en el otro lado, de dónde provienen todas esas voces, porque siempre tenemos ese mar de dudas, y han pasado años, desde don Sinesio Darnell, Hans Bender, don Germán de Argumos y Valdés, Fernando Jiménez del Oso, vamos, los tres últimos españoles, en paz descansen. Pero si te das cuenta, yo opino que siempre tenemos respuesta para todo. Vale, no nos han respondido una respuesta inteligente. Bueno, pues entonces es otro plano dimensional. Inteligente no, pero han habido respuestas, ¿eh? Sí. No me malinterpretes, Juan Antonio. Respuestas inteligentes. Acuérdate de ese adimensional, cuando preguntan. Adimensional. Creo que adimensional. No sé, han habido alguna respuesta. Lo que pasa es que, a ver, no te ha salido una entidad al teléfono y te ha dicho, mira, que esto, lo que hay aquí es esto y tal. Bueno, han salido en el buzón de voz también algunas voces. Que en el buzón de voz han salido. Que si has leído en alguna ocasión, o has escuchado podcast de Sinesio Darnell, por ejemplo, en buzones de voz han aparecido voces también, paranormales. Sí, claro. Hay muchas voces que se cuelan en contestador automático, sí. Si yo lo que quería llegar, Juan Antonio, por eso te decía, no me malinterpretes, es de que, a ver, hemos obtenido... Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aunque hayan respondido a razón de lo que tú has preguntado, esa respuesta inteligente, también hay otras, no sé si te ha pasado, pregunto, que tú haces una pregunta, o cualquier compañero del grupo, cualquier miembro, pero luego se oyen la voz de una señora y la voz de un señor, que están hablando entre ellos, dicen una frase, dicen cada uno una palabra, pero que no tiene que ver nada con la pregunta que el compañero o nosotros cualquiera ha preguntado. Entonces ya tenemos una respuesta, que será otra dimensión paralela que algunas veces nos escucha y nos responden, y otras ocasiones los estamos grabando porque están en otra dimensión, pero lo mismo no están atentos a lo que estamos haciendo nosotros, o no nos ven igual que nosotros no los vemos. Es que es muy relativo todo, te quiero decir. Simplemente estás cantando una parafonía residual. O sea, a lo mejor lo que estás captando es como las de Belchite, o sea, donde tú estás escuchando un eco del pasado, ¿no? Algo que pasó allí y que se ha quedado ahí. Es que hay muchos tipos de parafonías, ¿eh? Hay muchos tipos y de muchas clases. Vamos, de hecho, Pedro Amorós la define bastante bien, ¿no?
por supuesto. Y entonces las hay así residuales, digamos, que quedan ahí, que no tienen nada que ver contigo. Luego hay otras que son las más difíciles, porque son las más complicadas, que de hecho sí interactúan, sí te están contestando a una pregunta, pero nunca a una respuesta clara. En eso tienes razón. Y de hecho es que no sé qué hay al otro lado, pero no le gusta nada aparecer en las cámaras ni mostrarse. Sí, esquivan bastante, la verdad. Y ahora mismo vuelvo a eso, pero me estoy acordando también de que hay parafonías que son portadoras. Sí. Pero a lo que quería llegar con lo que acabas tú de mencionar, que no se me pase. ¿Te ha pasado en alguna ocasión de que haya un suceso, un fenómeno en esos momentos y pedir a cualquier compañero que sea el fotógrafo del grupo, tira fotos al vacío de donde proviene ese sonido, o lo que fuere, o lo que hemos visto? ¿Y qué? La mayoría de las veces, ¿qué te pasa? No, que desaparece el fenómeno, pero automáticamente. Digo la mayoría, no voy a decir todas, porque en alguna ocasión ha pasado, que he captado alguna luz, posible orbe, etc, pero que es muy difícil, es muy difícil. Es un mundillo que no quiero ser negacionista, de verdad. Soy el primero que quiere creer en ello, y cree en ello, por supuesto, pero saber toda la verdad antes de que ascendamos a otro plano, no sé, yo me quedo con esa frase, si se lo permiten a ellos o nosotros podemos aprender tanto. No sé si está permitido, Juan Antonio, en mi opinión. Bueno, más preguntas, a ver. ¿Querías decir algo referente a esto último? No, que estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que muchas respuestas íbamos a obtener, pero no todas. O sea, hay algo... A ver, yo es que estoy totalmente convencido de que hay alguna especie de vida después de la vida. Yo estoy convencido que lo que interactúa con nosotros son, digamos, las energías de lo que hemos sido nosotros. Pero es mi opinión personal, ¿eh? O sea, no tiene nada de... Sí. Para eso estamos aquí, Juan Antonio, para que opinemos y aprender y lo que haga falta. A ver, cuéntanos... además del Alamín, imagino que habréis estado en más enclaves. Ya hemos hablado alguna vez, pero bueno, cuenta tú lo que quieras y hasta donde puedas. Pero como nos conocemos sobre todo por el Alamín, no quiero que sea toda la charla del Alamín, pero sí podemos generalizar a razón de una investigación, una experimentación. ¿Cómo Omega 4 investiga? Un abrazo para todos los miembros, que no lo he dicho. ¿Cómo este grupo legal, cómo hace una experimentación? Desde que entra, porque, ¿cómo decirlo? Por no alargar la pregunta, la sensación de cuando estás ahí, aunque sea de día, pero cuando entras de noche y vas atravesando vivienda por vivienda, a la izquierda y a la derecha, esa sensación solamente lo sabe el que ha tenido la suerte de estar ahí. Pero bueno, cuenta lo que quieras, pero ¿cómo hacéis una investigación lo más seria y rigurosa posible? Omega 4 investiga. A ver, nosotros tenemos un método que es nuestro. O sea, nosotros primero es informarnos, ir de día, primero informarnos y saber dónde vamos. Bien, no que haya habido ningún hecho luctuoso ni nada, simplemente saber un poquito la ubicación donde vamos a ir y un poquito la historia que tiene. Después, ir de día para evitar pues peligros, que te puedas caer en algún sitio, en fin. Luego ya cuando vamos de noche, los primeros que entran son, digamos, las sensitivas en este caso Rocío o Mane, y siempre con el péndulo, y cuando pueden estar las dos cosas, que me encantan, la varilla del péndulo. Las cosas interactuando juntas. Y entonces son las primeras que, digamos, que nos dicen donde puede haber algún campo alterado, que no quiere decir que sea una entidad, simplemente un campo alterado. Y entonces ahí, en esa primera exploración, porque eso sería una exploración, una experimentación, ¿entiendes? Pues empezamos a probar a poner una grabadora, a hacer alguna rueda de energía. O sea, digamos, lo llevamos un poco más por lo esotérico, esa primera experimentación. Luego ya, la siguiente vez que vas, ya te llevas un poco más los aparatos técnicos, ya empiezas lo que puede decirse una investigación, ¿no? Dentro de los resultados o no resultados que hayas tenido la primera vez, ya te vas basando para ir dirigiendo un poco lo que quieres hacer, lo que quieres buscar.
Y esa rueda de energía que tú has nombrado, pregunto, ¿eso es lo que hicisteis con nosotros cuando estuvimos, que la hicimos conjunta? Eso es lo que llamamos convocatoria. Vale, explícanos un poquito para aprender. Yo es que hace ya años cuando estuvimos juntos, entonces recuerdo lo que es el redondo, el círculo, la unión de manos, pero explica tú, que sois vosotros los que lo creasteis. Está basado un poquito lo que es en una sesión de espiritismo, pero claro, aquí no tenemos ni medium ni nada, o sea, simplemente basarnos un poquito en el sentido de convocar a la entidad, digamos, para que entre en el círculo e intente interactuar con nosotros, o bien por medio de que encienda un K2 o por medio de muchas, por ejemplo, hay entidades como Chelo, que hemos estado hablando antes, que era muy dada a pasearse alrededor de nosotros, entonces nosotros la notamos perfectamente la termogénesis, ¿entiendes? Entonces lo que hacemos es convocar a esa entidad para que venga al círculo e intente interactuar con nosotros. Está basada, lo mismo la apertura que el cierre, en una sesión de espiritismo, pero no es una sesión de espiritismo clásica, ni mucho menos. ¿La Ouija la utilizáis vosotros? La hemos utilizado alguna vez. A mí personalmente no me gusta, no me convence, pero sí la hemos utilizado. Y ¿qué más? A ver, para ti, en el Alamín, porque me interesa, ¿cuál es el fenómeno más paranormal, por llamarlo de una manera, que hayas vivido, que hayas sentido en el Alamín, que digas, esta no se me puede olvidar en la vida, la tengo ahí marcada para siempre? Si no es en el Alamín, da igual donde fuere. Hombre, a ver, lo más impresionante que yo he llegado a ver no fue en el Alamín, fue en una investigación que llevamos ahora en curso, es lo que llamamos la finca del olvido. Y allí donde todo el grupo prácticamente, todos, durante aproximadamente un cuarto de hora, estuvimos viendo una entidad completamente oscura que ocupaba lo que es toda la puerta. O sea, estaba la puerta, detrás de esa puerta había una especie de garaje con un carro y la puerta, digamos, de apertura del garaje estaba medio caída. Entonces se reflejaba lo que es la luna por la parte de arriba. Pues eso que había allí era una masa negra que se puso en medio. La estuvimos viendo durante un cuarto de hora moverse, porque cada vez que se movía para un lado aparecía la luna, dependiendo de lo que nosotros íbamos diciendo. Y estuvo un cuarto de hora. Eso fue bastante impresionante y lo vimos todo el grupo. ¿Tiene que ver algo con esa? No hace falta que me digas el nombre ni quiero que me lo digas, pero ¿hay una lámpara muy grande ahí? ¿O había? Porque ya me han dicho... No, esa la vivió, eso es lo que nosotros llamamos la Casa Negra. Es que a mí, mira, negra. Nosotros la llamamos la Casa Negra porque sabes que, a ver, las ubicaciones, sabemos casi todos, sabemos de dónde se trata, pero no nos gusta decirlo porque, por ejemplo, esta Casa Negra está bastante bien conservada todavía, aunque han deteriorado ya bastante, pero porque la conoce poca gente. Y entonces, a mí me han dicho ya que han robado el mármol de las chimeneas y la lámpara ya no está. Y a mí me da una rabia esto, la lámpara la llevaron ya hace tiempo y ya la última vez que fuimos nosotros ya habían destrozado la chimenea. Pues nosotros hace, no sé, no te voy a decir ahora medio año que no vamos para allá, pero hemos estado en 5 o 6 ocasiones y estaba el mármol de las chimeneas, estaba, porque tiene más de una chimenea, y estaba la lámpara y jolín, me da una rabia la gente que haga esas cosas, de verdad, no sé qué es lo que gana, sinceramente. Por eso es por lo que le cogemos y le ponemos unos nombres que no tienen nada que ver con la ESA para intentar evitar eso, pero bueno. Esa es la triste realidad, Juan Antonio, y la comparto, sinceramente. Entre compañeros que nos respetamos, yo no tengo ningún impedimento en que nos ayudemos para intentar experimentar y comparar vivencias que hayamos tenido, resultados, pero soltarlo ahí libre y con ubicación y todo, duele. No sé, no es una impotencia total. Hasta Gemma Marcos me dijo, me estoy acordando ahora, cuando me hizo la entrevista en Estudio Oculto, en su programa, que hasta ella ha ido a sitios que han puesto un candado y todo, para no poder entrar otros grupos de investigación.
Es muy triste lo que estoy diciendo, pero esa es la realidad. Otra pregunta, Juan Antonio. ¿Has notado cuando has estado con tu grupo ir con X personas o en especial con una persona y que otro día no venga y no haya tanta fenomenología? Tengáis la metodología que tengáis, como anteriormente estábamos hablando, pero ¿has notado? La pregunta es si la persona puede ser el detonante en una investigación. Eso está clarísimo. O sea, si vas con una persona que tenga una sensibilidad, dependiendo la sensibilidad que tenga, vas a tener más resultados. Mira, yo la única vez que yo he llegado a ver una fantasmogénesis, yo la he llegado a ver, ¿entiendes? Fue precisamente porque venía con nosotros una sensitiva bastante potente y digamos que reactivó lo que es el Alamín, pero lo reactivó hasta tal punto de que es que según íbamos paseando por la calle central hacia la iglesia, es que ella iba señalando las casas, y las casas iban respondiendo, o sea, respondiendo con golpes. O sea, señalaba ahí, dice, allí hay entidades, y se escuchaban golpes dentro de la casa. Y señalaba la otra y pasaba lo mismo, ¿entiendes? Qué bueno. Hasta tal punto, o sea, sensitiva esta es... Realmente es lo que yo tengo entendido que se llama un auténtico canalizador, ¿no? Sí, son canales abiertos, o sea, y las energías o lo que haya los ven, o sea, son como faros. Entonces, claro, se van y se acercan. Supongo que tendrán curiosidad, igual que nosotros, ¿no? Y se acercan, son como faros. ¿Tú con qué te quedas? No, perdona, sigue. No, que eso, que se nota mucho cuando vas con un faro de estos a cuando vas tú a oscuras. ¿Sí? Está claro. Joder, la verdad es que todavía no he tenido la suerte, así que recuerde por encima de haber vivido lo que tú estás diciendo, que me vayan advirtiendo de futuros fenómenos y encima que los veas. ¿Cómo fue esa fantasmogénesis, si se puede saber? Pues fue precisamente, tú lo conoces bien, al niño del Alamín. No me lo esperaba, ¿eh? No es una pregunta sabiendo la respuesta, la verdad. No, porque no lo he contado, lo sabe mi grupo y no lo suelo contar, porque es que yo tengo la sensibilidad de una piedra, o sea, es que no, pero sin embargo esa vez íbamos precisamente ese mismo día que te estoy hablando y yo vi una cosa cruzar. A ver, yo me di cuenta perfectamente que era un niño, fue un segundo, ¿entiendes? Pero yo vi que cruzaba, se quedó mirando y siguió corriendo. Y justo en ese momento que se me ponía a mí los pelos de punta, yo llamé a mi mujer que venía detrás, precisamente con la chica esta, con la canalizadora. Sí, con Tamara, en este caso era Tamara. Y venía mi mujer detrás, yo la llamé, ven. Claro, ella lo ha visto también, pero ella lo ha visto en otro momento. En ese momento lo vi yo solo. Y vi una figura blanca, muy pálida, se quedó en medio, una milésima de segundo y volvió a cruzar. Y pasó como cuestión de 10 metros de mí. ¿Y lo has hablado con tu mujer posteriormente y lo corrobora? Sí. Que exactamente igual. Qué bueno. Un niño sin ningún tipo de pelo, sin camiseta, completamente blanco, pálido y con unos patrones blancos. Fíjate. ¿Dónde, si se puede saber, en qué zona? Pues fue en lo que nosotros llamamos la calle de las luces. A ver, no lo vas a ver, eso. A ver, es la calle principal, la paralela. ¿A la izquierda o a la derecha? Según entras en el Alamín, la de la derecha. La derecha. O sea, ahí ha habido la de la derecha, donde está la casa del médico. Sí. Más de un compañero ha tenido fenomenología. Pues yo, como tú ya sabes, hay un vídeo rondando por las redes que paso yo con el cigarro y me he tirado años siendo muy desconfiado, lo reconozco, pero más de un compañero lo... Sí. Tú, Juan Antonio, lo que es la general, a la derecha, la paralela,
pues en la ocasión en donde apareció ese supuesto niño, cuando yo me cruzo en la cámara, es justamente en medio entre la iglesia y lo que es el colegio, justamente ahí. Mira, te voy a contar un detalle ahora que me estoy acordando, que es el que te iba a decir al inicio, pero te lo cuento ya para que no se me olvide. Igual que os conté lo del convento y subiendo arriba a ver el palacio, se me olvidó contaros el detalle de que en el libro lo cuento también en Respuestas del Más Allá, que es que cuando vino Franco, que venía con el marqués a cazar, resulta que desde Villa del Prado hasta el Alamín, hasta el poblado, porque doña Pilar decía nos lo dijo en reiteradas ocasiones, que es un poblado, no es un pueblo, que eran unas 40 casitas y que era un poblado. Bueno, pues desde Villa del Prado hasta el Alamín, todo ese asfalto que hemos atravesado con nuestros vehículos, todo eso lo asfaltaron especialmente para cuando vino por primera vez Franco a cazar con el marqués de Comillas. Y que en Villa del Prado, cuando atravesaba con su coche el caudillo, que todos los niños y tal, ella recuerda con lo que es que con los banderines, como los críos moviendo los banderines de la bandera española, y lo asfaltaron desde Villa del Prado a posta hasta el poblado de la Alamín. Un detalle... Pasaban previamente dando las banderitas a los niños para que salieran. Ya. Pues sí, esa yo no la sabía, la verdad. Me la dijo cuando la llevaba yo a su vivienda en Villa del Prado, la llevaba con mi vehículo. Los compañeros se quedaron en el Alamín y me lo fue contando y digo, pues mira, otro dato curioso, por donde vamos ahora mismo circulando, los faltaron especialmente. Son datos que gusten o no gusten, pero bueno, son datos interesantes. Es historia, oye, si está dentro de una investigación de un lugar, cuando llevas tanto tiempo, son datos que van sumando, por supuesto. Igual que lo del convento que os comenté, lo de ya lo comento aquí también. Yo del convento, yo estaba convencido que eso era, digamos, el ayuntamiento o donde estaba el marqués de Comillas, no, porque el marqués de Comillas por allí no aparecía, por supuesto, eran de los trabajadores, ¿no? Ni el cura vivía ahí. De ayuntamiento, yo pensaba que el convento era lo que había enfrente, porque de hecho hay allí unas casas que son, me parece que son 3 casas, que está todo el patio unido. Entonces yo daba por hecho que ese era el convento. Creo recordar, cuando estuvimos hace años juntos, que lo que tú te estás refiriendo ahora es que si estás en la puerta de la iglesia, te estás refiriendo a la finquita, lo que es la misma esquina de la derecha. Claro, no donde el matadero, sino donde la derecha. No, efectivamente. Vale. Pues lo que ya voy a contar aquí también, para quien quiera ver este vídeo, pues cuando tú estás mirando la iglesia de frente, a la izquierda tenemos el colegio y a la derecha tenemos la plazoleta esa, que es un patio ahí, y luego un edificio grande de 2 plantas a la derecha del fondo. Bueno, pues ahí siempre se ha dicho eso, el ayuntamiento, cuando no había ayuntamiento, que ahí es donde descansaba. Pues no, según esta señora, en la entrevista que la realizamos, lo que he mencionado anteriormente, ese edificio era un convento de 6 monjas, que eran las que residían allí. Y cuando te adentras y ves una estancia pequeñita con azulejos verdes, ahí era la sala de curas. Y también se utilizó un poco para guardería. ¿Por qué? Porque eran jornaleros y se iban a trabajar al campo. Entonces, las buenas de las 6 monjas cuidaban a esos críos, y también había una sala de curas. Luego tiene un patio interior, y si ahora por desgracia está reventado, pero si tú atraviesas el convento o vas por esa calle, si bajas un poquito a la laderita, ahí tenemos una piscina, que no sé si esa la sabías tú ya, que esa está cubierta ya, vamos, queda medio metro nada más, pero se aprecia la piscina completa. Y la edificación que está rota, que está reventada ya, que es solamente escombro, eso era donde se cambiaban para poder bañarse en esa piscina. Son detalles que no sabíamos si era ayuntamiento, si era tal, pero a mí me mosqueaba desde un inicio, la verdad, en honor a la verdad, que fuese un ayuntamiento, y por eso hice hincapié y le pregunté, ¿esto qué es? ¿Qué era? ¿Para qué servía? Aquí descansaba el marqués, y me dijo, no, esto es un convento, era un convento de 6 monjas. Y si el último dato ya, cuando entras a ese convento y subes las escaleras,
Lo estoy viendo ahora mismo. Cuando subes las escaleras, si vas de frente, acércate a la primera ventana que ves de frente y si miras al fondo, a unos 2 kilómetros aproximadamente, ahí está el palacio, que ahí es donde descansaba el Marqués de Comillas cuando venía. Y la parte de abajo tienes una capilla, una pequeña capilla. También, sí. Y mira, se asemeja entonces con las monjas, ¿no? Sí, no, sí. A ver, sí, ya te digo que sí, que estoy de acuerdo. Es lo mismo que la casa del bebé, la casa de Chelo, que es lo que hemos estado hablando antes, esa era la estafeta de correo. Fíjate. Y que allí yo la conocí como correos, es verdad, al principio, antes de conoceros. Allí no vivió ninguna Chelo. ¿Entiendes? Todas estas cosas las sabemos. A ver, lo que pasa pero es lo bonito entre compañeros, yo creo, que nos vamos aportando datos entre unos y otros y al final podemos dar con la verdad, ¿no? El famoso pozo también lo encontramos. El pozo donde supuestamente habían tirado los cadáveres de la pelea. Pues ahí dime un poquito dónde está. ¿Está cerca de la piscina? ¿Más a la izquierda? Pregunto. Lo que está la piscina está justo más a la izquierda, efectivamente. Que tú entras, tienes una rampa que puedes bajar, se ve el pozo arriba y lo tienen abierto, lo tienen cortado y tú te asomas y eso es el antiguo pozo que tenían allí. Hay que tener cuidado ahí para meterse, la verdad. Sí, no, por supuesto. Pero sí, lo conozco también ese. La verdad es que el Alamín, ¿cuál es la estancia, el lugar en ese enclave? ¿Cuál es el que a ti, no sé si vas a decir la Chelo, ¿vale? Pero dime tú, porque siempre la mencionáis, pero ¿cuál es la estancia, la casa, vivienda o iglesia o convento o colegio, lo que sea, donde habéis obtenido más fenómenos paranormales? O resultados parafónicos, lo que quieras. A ver, resultados parafónicos en el Matadero. En todos los aspectos. Fenómenos. A ver, lo que pasa es que ya te digo que Chelo es que ha interactuado. O sea, siempre que íbamos interactuaba con nosotros. O sea, lo que es sentir fenómenos. Si es notarla a ella, muchas cosas. Por ejemplo, una vez interactuó con una vela. Hemos hecho la prueba del espejo, hemos hecho 1000 experimentos y de hecho siempre que no fuera a grabarla, porque una vez, recuerdo que una vez la capté con la Kinect y estuvimos como 4 semanas sin volver a notarla allí, o sea 4 veces que fuimos después sin volver a notarla, porque la pillamos de sorpresa, ¿entiendes? Entonces, pero lo que es interactuar, el pedir Chelo, toca, ¿no? Hay un chico que es nuevo ahora, que es en nuestro cámara, en el grupo. Ese chico cuando fue la primera vez, es un chaval que es bastante religioso, el muchacho. O sea, y entonces, ¿qué pasa? Que llegó allí con un poquito por lo que le íbamos contando y tal, un poquito sugestionado también, y entonces en casa de Chelo, donde nos ponemos siempre, pues a ver, ella cuando viene en santidad siempre se le nota por una cosa característica, que es que se escuchan 2 pasos en una de las habitaciones y ese es en el momento que viene ella. Entonces Rocío, que estaba al lado, le dijo: Chelo, acércate y toca a este muchacho y tal. Y de hecho el chaval, según me cuenta, yo no iba esa vez, a mí me lo ha contado Luis y me lo ha contado Rocío. Dice que con una cara de espanto dijo: tengo 2 manos que ahora mismo en los hombros. Entonces el chico este lo que hizo fue decir, ponerse a rezar un Padre Nuestro. Fíjate. De la sensación que le dio, ¿no? Qué bueno. O sea, es una entidad que ya te digo que casi siempre ha interactuado con nosotros. Entonces, como fenomenología, bueno, pues puede ser Carachelo. Como resultados, realmente, en el Matadero, sin duda. Me han venido 2 preguntas a la vez. La primera, ¿tú crees que, a ver, con todos mis respetos, y yo no pongo duda y creo totalmente, fielmente en lo que acabas de mencionar, y un beso a Rocío y a Saúl, por supuesto, desde aquí, pero una pregunta, ¿tú crees que es bueno cuando viene un invitado, además de posibles peligros, tal, hablar de fenomenología, etc., pero
no desenclave dónde está. O sea, como has dicho y has mencionado la palabra sugestionado, ¿tú crees que está bien contar la historia del enclave cuando viene un invitado o una futura nueva persona que pertenece al grupo? Normalmente no lo solemos contar, lo solemos contar después. Si le decimos lo que hay en cada lugar. Oye, aquí pues puedes notar esto, puedes sentir en el matadero, pues puedes notar un malestar, puedes notar una sensación de calor, que es casi siempre lo que notas. En casa de Chelo, pues oye, puedes sentir muy fácilmente la termogénesis y tal. No le contamos la historia. No, pero me explico. No, yo no me refiero. A ver, lo primero, antes de nada, que se quede muy claro, Juan Antonio, que no son preguntas con ni un 0,01% de malicia. Es solamente impartir opiniones, ¿vale? Yo no estoy hablando de historia. Yo estoy hablando de que si en esta casa que vamos a adentrarnos puedes notar una termogénesis, una bajada de temperatura considerable, a lo que yo quiero llegar es que para mí estás inconscientemente sugestionando a la persona. A mí personalmente lo que más me gustaría en esa situación, por eso he dicho respetando a Rocío y a Saúl, por supuesto, meto a su marido por supuesto ahí también, para que lo sepa, que no hay ninguna maldad, y un saludo de aquí a todos, pero a lo que yo quiero llegar es eso, es de que en vez de que venga una, porque yo lo he vivido, Juan Antonio, yo he estado con un grupo invitado antes de formar Misterios Dagian, otro abrazo para los amigos, pero yo he estado en un sitio y antes de entrar me han contado toda la historia de la vivienda, han habido resultados muy parejos o mejores incluso para mi gusto de los que ellos me han contado, pero esa noche hemos vivido otro tipo de fenómenos o los mismos y han sido espectaculares, pero yo me he ido resentido de decir, ¿ha podido ser esto la sugestión porque me lo han ido contando? A ver, yo no pongo en duda lo de apoyar los brazos, entiéndeme bien, esa vivencia me parece muy buena, increíble, pero ¿no crees que es mejor por tu propio interés? Quiero decir, tú tienes una experiencia llevando ya 8 años en el Alamí y que venga una persona nueva que está verde, pardilla, virgen y que entra a ese enclave y entra al matadero y te diga que está sintiendo o está viendo tal cosa que han visto cualquiera de tus compañeras sensitivas o que tú mismo lo has vivido, ¿a ti no te llenaría más? ¿No te lo confirmaría más lo que tú has vivido? Es que depende del caso. O sea, por ejemplo, esta persona que te estoy contando, del chico este no es nuevo. Este lleva muchos años notando la fenomenología. De hecho, es familia de una persona bastante prestigiosa en el tema parapsicológico. O sea, que él lo vive de siempre. O sea, no es nuevo, lo que pasa es que, a ver, te he contado esa anécdota. Si vamos con una persona, intentamos no sugestionarla, pero te digo una cosa. No, que yo digo inconscientemente, ¿vale? Yo no digo que lo sugestionéis a posta. No, y conscientemente. A ver, la fenomenología paranormal, tienes que ir preparado para ella. Por supuesto. Tú vas, no esperas tener ningún tipo de fenomenología. De hecho, tú no sabes que en ese lugar hay absolutamente nada y el 90 o el 99% tú no vas a notar nada. O sea, para tú notar una cierta fenomenología tienes que estar con los sentidos atentos. El estado anímico también es muy interesante. El estado anímico, tienes que ir preparado y a ver, hay muchas cosas, muchos sonidos que son imperceptibles si tú no le prestas atención. Luego hay muchos sonidos que son propios pero ahí está la investigación, ¿no? Sí. Oye, que se ha oído esto, pues ¿qué puede ser? Nos ha pasado 1000 veces, ¿no? Que empezar a escuchar unos sonidos en otra habitación distinta y llegar y a lo mejor se había colado un pájaro o un murciélago arriba, tipo animal. O sea, pero para eso está el que vas y lo compruebas. Eso es. Pero sí tienes que ir con con los sentidos, como yo digo, con los sentidos despiertos. Ajá. Entonces, a ver, no es que un poquito de sugestión, ¿me entiendes? Y yo creo que es necesaria. Luego ya una persona que es una persona virgen, nueva, que no ha experimentado nunca. Ese es mi ejemplo. Claro, a esa gente intentamos no sugestionarla porque ya se va a sugestionar bastante. Pues claro, de hecho dice, ¿dónde voy? Voy con estos, ¿qué son? Un grupo de experimentación.
¿qué van a hacer? Intentar buscar fantasmas, ya va sugestionado de casa. Sí, ahí sí, pero yo me refería, te doy toda la razón del mundo ahí no hay debate ahí. Yo a lo que quiero llegar, Juan Antonio, es cuando ya estás en el enclave y decir, en esa casa pasa esto, en esta lo otro y en esta lo otro. A eso quería llegar yo. Si viene alguna sensitiva con nosotros, no le contamos absolutamente nada. Ahí. Porque precisamente lo que nos interesa es lo que nos pueda aportar ella, no decirle lo que hay para que se guíe por ello. Entonces, si viene una sensitiva, las sensitivas que han venido con nosotros, puede ser Sonia, puede ser Tamara, puede ser... no sé, ahora mismo han venido varias. Normalmente, cuando llegan allí, no le contamos nada. Y entonces, lo que ellos nos pueden aportar lo vamos sumando. Eso es. Ahora, si es una persona que es, por ejemplo, que viene, en este caso, que viene a acompañarnos porque le gusta el misterio y tal, pues hombre, dependiendo de quién sea, le contamos un poquito lo que hay o no le contamos nada. Sí, también. Como el caso este que te digo de Miguel, que es el que estuvo allí, él, a ver, no venía nuevo porque ya te digo que tiene una gran trayectoria en el mundo del misterio. Lo que pasa es que eso sí le sorprendió, claro. Que note que le apoyan unas manos de la parte de atrás previo a que la persona que tiene al lado ya le ha dicho, oye, toca este. Claro, funciona bastante, ¿no? Es que más claro el caso es un claro ejemplo de lo que estás dando. Es que ahí no se puede rebatir nada. Está más claro que el agua, para mí por lo menos. Pero que sí, que en eso estoy muy de acuerdo, igual que estoy pensando ahora sobre la marcha también, que lo mismo esa persona virgen tiene un alto grado de sensitividad y lo mismo no lo sabemos. Sí, claro, por supuesto. De hecho, Aldo lo que dice... Aldo Linares, para quien no lo conozca. Sí, Aldo Linares, por supuesto. Lo que dice es que todos tenemos sensibilidad, que lo único que tenemos que despertarla, pero dice que todos somos sensitivos. Estoy de acuerdo. Sí. La pregunta yo se lo dije a él, digo, Aldo, yo creo que yo de sensibilidad no tengo nada, porque no la he tenido nunca. Él está convencido de que todos tenemos sensibilidad. Pero bueno, oye eso. Sí, la verdad es que yo he tenido la suerte de conocer a Aldo Linares también en persona y en un enclave que estuvimos. Y nosotros hemos tenido... Hay pocos que yo crea que son sensitivos de verdad, que son canalizadores y la verdad es que este señor a mí sí me transmite que sea... No voy a decir el sitio porque no me lo pide el cuerpo, la verdad, pero sí me transmite este señor fiabilidad, la verdad. Yo te voy a contar una anécdota de Aldo Linares. Y no la ha contado nunca, no se lo ha contado a nadie. Pues mira, te agradezco la exclusiva. Nosotros a Aldo Linares le tendimos una trampa. Nosotros, cuando estuvimos en Consuegra, las conferencias que se dieron allí, nosotros digamos que éramos un poco coorganizadores, lo organizaba el ayuntamiento, lo organizaba la emisora de radio, de allí de Radio Consuegra, pero nosotros digamos íbamos un poco como apoyo. Un breve inciso, Juan Antonio. Sí. Un breve inciso, perdóname. ¿Y el Grupo EPO también lo organizaba? Sí, con el Grupo EPO. Un beso a Nuria Moreno y a todos los integrantes del Grupo EPO Consuegra. Con el Grupo EPO están hermanados con nosotros. Pues junto con el Grupo EPO, Radio Consuegra, digamos que íbamos un poco como apoyo, pues digamos estuvimos 2 días con ellos, con Pedro, con Aldo, con Paloma, Paloma no vino. Bueno, con el grupo con todos. Entonces a Aldo nosotros le llevamos, junto con todos los demás, a un sitio que es un sitio, digamos oficial de allí, que nadie sabe que en ese sitio hay fenomenología, ¿me entiendes? Nadie lo sabe, no se ha publicado de nada. Nosotros le llevamos allí especialmente, no le dijimos nada, le llevamos como otro sitio oficial más. Y efectivamente el tío, yo le vi pasar en modo Aldo, cuando se pone así, que se estira y va así mirando para todos lados, ¿entiendes? Yo le dije a Rocío, vete detrás de Aldo, y nos llevó al sitio donde había la fenomenología, nos describió
al personaje, la entidad, que es una entidad que incluso tenemos fotografiada, no por nosotros, pero que tenemos la fotografía, ¿entiendes? Y nos las describió, lo que hacía, o sea, todo. Ahí sí que te puedo decir que no sabía nada porque no lo sabe nadie. Lo sabemos nosotros que hemos investigado allí y la persona, digamos, que vive allí, que es la que nos lo ha contado. No lo sabe nadie más. Entonces yo todas las dudas que podía tener de Aldo, que las tenía respecto a Cuarto Milenio, porque a ver, es un programa de televisión, ¿entiendes? Siempre te genera dudas. Yo se lo dije, digo, Aldo, todas las dudas que tenía, tío, me las has resuelto. Sí. No, la verdad es que para mí has dado un claro ejemplo de credibilidad. ¿Por qué? Porque para mí un verdadero sensitivo, la mejor prueba del alcohol es esa, es llevarles a un sitio que no es conocido. Y que no se lo para espera. Mí esa es la mejor prueba. Si tú le llevas a un sitio como puede hacer Cuarto Milenio. Mira, tengo que decirlo porque si no reviento. Si no lo digo, reviento. Palacio de Linares. Sí. Te pongo yo el nombre, por ejemplo. Es que si no reviento. Di lo que ibas a decir. Si tú el programa de Cuarto Milenio llama a Aldo o llama a Paloma, Aldo o Paloma sabe que le llevan a un sitio donde hay fenomenología. ¿Entiendes? O sea, ya de alguna, aunque no le cuenten nada, pero llama un poco preparado. Pero es que nosotros no había nada. O sea, estábamos haciendo una visita, visitamos el ayuntamiento, visitamos la radio, visitamos tal, visitamos cual. No había nada, era una visita. ¿Entiendes? En ningún sitio reaccionó, nada más que ahí. Yo, por lo que tenía entendido con el mismo Aldo Linares, es de que a mí me dijo, a mí y a un amigo mío, Raúl Gil, un pedazo de abrazo, que es el que me ayuda a editar los vídeos para poner los nombres vuestros y tal, muy buen amigo. A mí lo que me dijo Aldo Linares es de que a ellos no les dicen dónde van a ir, que les montan en el coche o van en tren o lo que fuere y van al enclave sin saberlo. Pero claro, sí. Yo te digo el nombre del Palacio Linares porque es que te pongo ese ejemplo, claro ejemplo para mí. ¿Por qué? Porque si eres Paloma Navarrete o eres Aldo Linares o eres quien fuere, pero vas y te llevan al Palacio de Linares, aunque te lleven con la máscara, cerrados los ojos, en cuanto te los quiten y veas la fachada, ya sabes dónde estás. Pero ahora, el claro ejemplo que tú has puesto, vamos, te lo compro, como se dice mal y pronto. Te lo compro porque es un claro ejemplo de que allí lo conocéis 2, 3 grupos como mucho y le metéis en un sitio que nunca lo habéis publicado, me imagino, en las redes. Allí lo conoce EPO, lo conocemos nosotros, pero porque lo hemos investigado. Pero no lo sabe nadie más, te lo aseguro. Muy bueno. Porque nos ha dicho porque no se puede decir. Entonces no lo conoce nadie más. Me ha gustado el ejemplo, la verdad sea dicha. Y te lo agradezco que lo cuentes aquí, por supuesto. La otra segunda pregunta, que no quiero que se me escape, es que igual que estamos obcecados, entiende mis palabras, ¿vale? Igual que estamos obcecados con la casa de la Chelo, antiguo Correos, etc. Pero si vas a cualquier enclave, primero hacemos esa exploración, sentimos algún posible punto caliente, igual que las sensitivas te dirán dónde hay fenomenología, etc. Pero la pregunta que yo quería hacer a Juan Antonio García es, la casa de la Chelo es la casa de la Chelo, de acuerdo, pero si estáis en otra vivienda 3 casas más adelante, por poner un ejemplo, esas entidades no pueden desplazarse. Tu sensación, tu opinión personal, ¿no puede venir el fenómeno a ti si estás en un castillo, sea abandonado o sea museo a día de hoy, y estás en la planta baja? ¿No puede, hablando mal y pronto, subir, ascender a la planta que se encuentra el grupo de experimentación? Yo pienso que sí. A ver, estamos hablando de una fantasmogénesis, o sea, estamos hablando de una entidad, no fantasmogénesis, de una entidad. Sí, te he entendido. Si es un espectro, no. O sea, depende. Por ejemplo, te voy a decir, el niño del Alamín se la ha visto en varios sitios, no solo en... A eso iba. Chelo, nosotros siempre la hemos notado en el mismo lado. Sin embargo, Tamara, la sensitiva que yo te estoy hablando, según ella cuenta,
y yo la creo perfectamente, vamos, de hecho, creo porque es que tenemos una parafonía. En la fuente de la cruz estuvo hablando con ella. La ves hablando en una conversación, tú al otro lado no lo oyes, pero Tamara le preguntaba qué es lo que quieres, qué necesitas, ¿entiendes? Es la única cosa que nos ha pedido Chelo, y tenemos una parafonía de ese momento que nos dice: contad mi historia. Y fue en la fuente de la cruz, que no tiene nada que ver con la casa del bebé. Sí. Entonces, claro, se desplaza. De hecho, ha habido otra sensitiva que nos ha dicho, Sonia en este caso, que vio a Chelo, una figura que luego definimos como Chelo, porque Sonia es la descubridora de Chelo, ¿no? Entonces, que había una figura de una mujer enlutada que nos iba persiguiendo por todo el pueblo, y la terminó viendo colgada dentro de la casa. Al entrar en la casa, yo la vi, que era la primera vez que entraba, y yo iba detrás de ella, y según entró se quedó parada. Yo observé ese gesto, no le pregunté nada en ese momento. Entramos, hicimos varias cosas, nos pasaron varias cosas allí. De hecho, yo me tuve que salir esa vez, porque directamente me echaron, ¿entiendes? Me echaron, noté 3 empujones y me salí de la casa. Entonces, justo cuando ya terminamos, le pregunté: Sonia, ¿qué has visto cuando has entrado? ¿Qué te ha pasado? Dice: mira, la misma figura que nos venía persiguiendo todo el pueblo, la he visto colgada en el umbral de la puerta, la casa del bebé, la parte que está quemada. Aquí había una habitación que ya no tiene pared. Me ubica, según entras, sí. Pues ahí había una puerta. Pues la vio colgada de esa zona. Eso, quien yo creo que me lo dijo, y un abrazo desde aquí, por supuesto, Ángel Jiménez. No sé si se lo habéis dicho vosotros, no sé... Se lo contamos nosotros. Eso me lo ha contado a mí. Sí, con Ángel, en su programa de radio, tuvimos un programa de 2 horas hablando del Alamín. Dimensión insólita, desde aquí. Un abrazo a Ángel. Estuvimos 2 horas hablando del Alamín. Entonces, contamos nosotros. Eso me lo contó a mí, sí, es verdad. Y mira, y yo he escuchado también ese podcast. Más cositas así que me vengan a la mente. Además del grito desgarrador que yo te mencioné anteriormente, ¿tú has vivido en alguna ocasión voces en directo? En el Alamín no. No tiene que ser el Alamín, Juan Antonio. No. Estoy intentando hacer un poco de... No. Yo escuchar no... Vale. Te voy a hacer una pregunta. Yo he tenido, digamos, la fenomenología que yo he notado han sido cosas muy puntuales, ¿no? O sea, la vez que vi la figura esa del niño, otra vez que intenté subir a la torre y me tiraron para atrás de la mochila, que no pude subir, de hecho no pude subir a la torre, la vez que me empujaron, y otra vez en la casa de la anciana, no sé si sabes qué casa es. No, ahora mismo no, por ese nombre no. La casa de la anciana es la casa número 13. 13. De la entrada del paseo principal. Sí. Allí la llamamos casa de la anciana porque allí una de las sensitivas vio a una mujer sentada en uno de los bancos que había, y dice que una mujer que estaba enferma, dice que le colgaban 4 mechones de pelo, y en fin, la imagen que ella nos dio, ¿no? Y por eso le llamamos la casa de la anciana. Y allí noté como algo me atravesaba. Son las cosas puntuales que yo he notado. O sea, y han sido siempre con alguna sensitiva o alguien a mi lado. Yo por mi cuenta y escuchar no recuerdo. Uh-huh. Otra cosa que estoy pensando, esas sensitivas, igual que has dicho ahí lo que es en la plazoleta o en el banco ahora con los 3 mechones, en la señora esa, pero sobre todo la que estaba dialogando con esa entidad, en algún momento a la hora de dialogar, de interactuar con el fenómeno, habéis sacado, gracias a estas compañeras que tú tanto mencionas, habéis sacado en conclusión de qué épocas son esas entidades?
Según nos cuentan, a ver, nosotros consiguió Rocío una fotografía de época, pero es que es muy difícil. O sea, ella nos describe, tenía que estar ella aquí, más o menos. Es un vestido negro, lleva sí, como un bordado así por la parte de arriba. Luego lleva una especie de cofia, ¿no? Vamos, según ella describe, puede corresponder a un siglo bastante atrasado, puede ser del siglo XV, siglo XVI. No sé, es que es muy complicado. Según la describe ella. Sí, mi pregunta, además de la descripción de la fachada, por decirlo de alguna forma, yo me refería a la hora de dialogar, como has dicho anteriormente, pues que si os dieron algún tipo de mensaje y también si os decían, además de esa psicofonía, esa parafonía que tú has dicho anteriormente, si os decían de qué época era, porque sabemos que las entidades hay veces que no saben ni en qué plano están ni a saber. Hemos preguntado reiteradamente tanto qué pasó con el bebé, porque si la casa de Chelo nosotros la conocimos por un llanto de un bebé, ¿entiendes? Entonces, ¿qué ha pasado con el bebé? Le hemos preguntado 1000 cosas. Lo único que nos ha respondido Chelo fue esa vez, el mensaje ese claro que nos dijo: contad mi historia, y luego la hemos escuchado llorando y sollozando. Pues como yo tuve la suerte de estar ahí esa noche juntos, ambos grupos, te pregunto, y tú lo dices en alto si puedes o no, a razón de tantas experimentaciones en el Alamín y tantas veces mencionar la casa de Chelo, puedes no abreviar, ni extenderte al máximo, sino como tú quieras expresarlo, de todos los resultados parafónicos que habéis obtenido y pruebas claras, firmes en la casa de Chelo, ¿qué crees o creéis, si puedes hablar en nombre de todos, que sucedió en esa vivienda, sea de la época que fuera? Yo estoy convencido que en la época que sea, ahí murió una mujer. De hecho, la ahorcaron, la colgaron. Ahí intervino mucha gente, o sea, un grupo. Yo, es mi convencimiento, no tengo ninguna prueba, Creo que hubo un grupo, entre ellos intervino su propio ser cercano, su propio marido, su propio padre, no sé, un ser cercano que la ha seguido atormentando hasta ahora mismo, y algo de eso pasó. O sea, fue una especie de linchamiento. A ver, yo voy recordando escenas tanto que me han contado sensitivas como que nosotros hemos podido, digamos, interpretar de las voces, ¿no? Y yo la idea que me hago es una escena de una especie de linchamiento, que a una mujer allí por algún motivo la colgaron, y esa mujer es la que lleva sufriendo, porque no lo dice, sufro mucho, me ahorcaron, otra parafonía dice duele mucho. Otra pregunta a razón de esto. Tu opinión personal, sé que para mí sería una pregunta difícil, ¿vale? Pero tú dale. ¿Por qué crees que sigue ahí esa entidad? Si han pasado siglos, vamos a decir, posibles siglos, ¿por qué sigue pronunciándose esa posible entidad llamada Chelo? ¿Cuál es tu sensación, Juan Antonio? Para conocernos más, ¿por qué crees que sigue esa entidad ahí con esos resultados que obtenéis? A lo mejor por esa muerte violenta, a lo mejor porque es una cosa que ha quedado olvidada, por eso cuenta mi historia. A ver, yo pienso, y discrepo aquí mucho, por ejemplo, con Rocío y con parte de mi grupo, yo pienso que esa entidad las últimas veces ya se había ido. A ver, la historia de Chelo está contada, se ha contado en muchos sitios, está contada en televisión, está contada en radio, está contada en YouTube, está contada en muchos sitios. A ver, no es que se haya hecho famosa. Por ejemplo, en Telemadrid ha salido y han hablado de Chelo. Entonces, a ver, y yo estoy convencido de que Chelo ya no estaba,
por ejemplo, cada vez que hablo con Rocío me dice que sí, que las últimas veces que hemos ido después seguía estando. Yo y si fuese, por ejemplo, el siglo XV, siglo XVI, ha aguantado, es una forma de hablar, ¿vale? No me malinterpretes, ha aguantado hasta el 2012 para pronunciarse con vosotros, por poner un ejemplo, con nosotros o con quien fuere. A lo mejor no ha tenido oportunidad antes, no lo sé. No ha tenido oportunidad antes. No lo sé. Yo hubiese dicho eso también. pero claro, es que entiéndeme, es que quiero aprender y me cuesta. Sí, te entiendo perfectamente. Es que estamos hablando de varios siglos y que una entidad, si se quedan las voces retenidas ahí en el enclave, vale, son muchas teorías las que hay, pero que se vea ahorcada, que siga esa imagen, esa entidad allí y que vengan X sensitivas, que yo no las pongo en duda, o esa señora con los 3 mechones, como tú has dicho. Es que, ¿cómo y por qué? Es que es lo que yo te he dicho como anteriormente, al principio, que no sé si lo sabremos, pero es que es muy difícil, es muy difícil. Por eso te digo que allí debe haber algo que el más allá y el más acá están más juntos en esas zonas. Por ejemplo, te estoy hablando allí, te puedo hablar de... A ver, yo he estado en Ochate, he estado en Belchite, he estado en estos sitios, digamos, más famosos, y de hecho es que hay lugares que por lo que sea, no sé cuál es el motivo, que hay más facilidad de contrastar con lo que hay al otro lado. Yo a lo mejor toda la historia que te estoy diciendo, que estoy especulando yo por mi cuenta, ¿no? De Chelo, a lo mejor no ha pasado ni allí. Pero fíjate, a ver qué opinas tú. Con todo mi respeto, vaya por delante, pero las comparaciones siempre son malas, pero por eso digo con todo mi respeto. Pero fíjate, estoy pensando, Belchite, mi sensación personal es que es a causa de la tremenda desgracia que hubo en la Guerra Civil Española, la batalla, asesinatos entre hermanos. Pero sabemos allí los cuerpos amontonados, los calcinaron, etc., los asesinatos al cura, a los críos, las madres, saliendo de San Martín, etc., la iglesia de San Martín. Pero creo que la fenomenología de Belchite, mi sensación, ¿vale? Es a causa de todo ese terror, igual que pienso que en el Alamín no sucedió nada, pero sí estoy de acuerdo contigo que puede ser una puerta. Claro, es que yo opino que, por ejemplo, Belchite, a ver, todo lo que hay es residual. O sea, todo lo que se ha conseguido en Belchite es digamos, residual, es como un eco del pasado. No sé, yo no conozco, nosotros estuvimos allí, estuvimos una noche entera investigando en Belchite, no obtuvimos absolutamente nada. Claro, pero es que mira, me has tocado, claro. Perdóname, te corto muy rápido, me has tocado ahí la fibra porque entiende mis palabras, porque yo siempre he pensado una cosa, y te estoy malinterpretando seguramente, me vas a decir, pero porque un grupo haya experimentado una vez en un enclave, no quiere decir que la sensación que haya vivido ese grupo esa noche ya vaya a ser así siempre. Hay otros grupos que pueden ir y no consideran que sean residuales. Que yo no dudo que Belchite hay fenomenología, o sea que de hecho están ahí las grabaciones, pero me refiero que en Belchite digamos que son más residual. No conozco yo ningún caso en Belchite, digamos, que haya interactuado con el investigador. Se han grabado muchas cosas, pero no sé, es mi opinión, pienso que es más residual, que ha quedado allí, es más como en fantasmogénesis, lo que puede ser un espectro, ¿no? Pues es algo que ha quedado allí y que se va repitiendo y se va escuchando. Pero me puedo equivocar, o sea, yo en Belchite he estado una vez nada más. Por ejemplo, en Ochate he estado 3 veces. Y en Ochate, yo como decía cuando estaba allí, a ver, es que yo me iría a hacer un picnic ahí a cenar, porque yo noto allí una tranquilidad enorme, ¿entiendes? Había una que decía que hace la puerta cerrada. Eso de la época de Jiménez del Oso, Ochate. Claro. Esa no es muy buena. Mira, por ejemplo, nosotros te voy a decir una cosa, nosotros tenemos una parafonía de Ochate que no la hemos publicado nunca,
porque no es nuestra. O sea, a ver, la grabamos nosotros, pero la grabó, o digamos, a ver, nosotros fuimos allí al Chate con una visita, digamos, guiada, ¿no? Hicimos como una especie de experimentación, pero con gente. Entonces, uno de los que venían a esa visita guiada es el que dijo que quería hacer un aislamiento en la torre, le dejamos allí con una grabadora y consiguió la parafonía más clara que he escuchado yo de Chate en mi vida. Y no la hemos publicado, porque es suya, es del chaval, ¿entiendes? Y es una que él dice, a ver si te la paso para que lo escuches. Dice, estoy notando frío ahora, y una voz de una mujer que le dice, en tu alma. En la torre de Ochate. No la hemos publicado nunca. A ver si te la paso para que la oigas. Pone sin conexión. A ver, ahora, repite lo que estabas diciendo, Juan Antonio, porque ponía sin conexión. Sí, que es una parafonía donde una persona de estas que venía a la visita guiada, un muchacho, quiso hacer él un aislamiento dentro de la torre. Entonces nosotros lo preparamos todo, dejamos la cámara, la grabadora, el walkie, nosotros nos fuimos, dejamos solo en la torre. Y entonces hay una parafonía que es la más clara que he escuchado yo de Chate, más incluso que la de Ágora esta o la de Cierra la puerta, que el chico dice, ahora estoy sintiendo frío, y hay una voz de mujer que se escucha claramente que dice, en tu alma. En tu alma. En tu alma. No la hemos publicado nunca porque es del chaval y no la hemos publicado. Me parece que la puse una vez que fui al programa de Plano 7 anoche. Sí, con David. Un saludo de aquí. Me parece que es la única vez que he puesto esa psicofonía y explicando que no es nuestra, o sea, del chaval. Qué buena. Pues mira, lo de Belchite tenía que discrepar un poquito contigo y te digo por qué. Porque, a ver, nosotros no tenemos el de la palabra, por supuesto, pero yo sí te digo que para nosotros, yo he estado allí 3 veces, ¿vale? Y experimentando una noche con permiso de investigación. Gracias a Juan Carlos Salavera, un abrazo de Dani. Y en esa experimentación que tuvimos, recuerdo, a ver, es que estoy cargándolo, vale. Recuerdo que, bueno, y están ahí que se pueden demostrar en el iVoox de Misterios Dagian, y aquí creo que también, sí, aquí también lo tengo, en una experimentación de Belchite. Resulta que preguntamos de qué bando eras. Lo pregunta David Gaitero, me acuerdo. Dice, ¿de qué bando eras? Y se oye rápidamente, se interpreta, no es interpretativa lo que quiero decir. Y si la ralentizas, pero es que no hace falta ni ralentizarla. Se oye republicano. ¿De qué bando eras? Republicano. No, pues, otra pregunta. ¿Moriste aquí? ¿Falleciste aquí? Y responde, Capitán Pellicer. Hablamos con Juan Carlos Salavera a la semana posterior, le preguntamos y le dijimos que entendíamos Capitán Perdices, Capitán Pellicer, Capitán tal, y tiró el señor Juan Carlos de hemeroteca. Y existió y falleció en la batalla de Belchite un señor llamado Capitán Pellicer. Y la última, resumiendo, esto está aquí, vamos, extendido y explicado en el libro de Respuestas al Más Allá, pero hay otra que dice, hay una cosa de que se oye un golpetazo, y antes de que se oiga ese golpetazo, creíamos que era un accidente de coche, en la carretera de Cruza, que tú sabes bien, yendo hacia Fuendetodos, que es donde en la casa natal de Goya, de Francisco de Goya, os recomiendo que visitéis esa zona, Fuendetodos. Pues resulta que cuando se oye ese estruendo, antes se está preguntando un compañero a qué hora se inició la batalla. Y cuando después de toda la tensión reproducimos, después del golpetazo que dije anteriormente, al reproducirlo, se oye claramente las 12:15. Hablé al año siguiente con Nati, encargada de Belchite Viejo. Me parecen unos datos muy interesantes, porque para mí es un orgullo personal esto que estoy tocando, porque son datos que ella es historiadora y su familia, sus abuelos, vivían en la misma plaza del ayuntamiento, o sea, de Belchite Viejo,
qué mejor historiadora para mí que una señora que su familia era de Belchite Viejo y han vivido la pobre guerra. Bueno, pues la pregunté que a qué hora se inició la batalla y según ella como historiadora fue a la hora aproximada entre las 12 y 12 y media, a la hora del Ángelus. Y esa parafonía, o posible parafonía, como siempre digo posible, respondió eso. ¿A qué hora se inició la batalla? A las 12 y cuarto. Por supuesto, entonces ya me tengo que callar, ¿ves? Yo te he dado 3 parafonías, para mí claras, 3 inteligentes. Por eso depende, por eso te decía que discrepaba contigo claro, de buenas, que depende de la experiencia de cada uno. Yo puedo ir a Ochate y no veo nada, pero no diría que allí, ¿me entiendes? Claro, pues eso. Y por eso una investigación es algo más que ir un día y poner unas grabadoras. Eso conlleva una repetición y muchos días sin que pase absolutamente nada. Lo que pasa es que hay enclaves en los que continuidad. Nosotros fuimos ese día con permiso de investigación, pero no hemos vuelto a poder ir. Entonces, claro, no puedes continuar, claro. Eso es verdad. Pero bueno, la experiencia no nos la quita nadie también. Porque estar en Belchite por la noche, para mí, dentro de toda la tristeza, por supuesto, eso es un regalo. Para mí, haber vivido esa experiencia no se me va a olvidar en la vida. Una cosa, me he dado cuenta, Juan, que haciendo estos de tú a tú en este canal que he creado, me he dado cuenta que compañeros de Madrid, en este caso de Toledo, muchos me han sacado, cuando voy haciendo preguntas, me sacan el nombre de Sanatorio de la Marina, Los Molinos. Imagino que si has estado será hace años. ¿No has estado nunca? No. Vale, no, pues he estado he estado fuera con interés de entrar, pero yo recuerdo una vez que fui de día para verlo por fuera, dejé el coche aparcado como a 500 metros, me fui andando y llevaba 2 minutos cuando vino un policía municipal, me dijo que hacía por allí paseando, digo, pues bueno, estoy viendo. No, es que esto está prohibido entrar. Y yo, como soy muy respetuoso, sé por dónde se entra, sé todo, pero no he entrado nunca. Ya está. Nosotros cuando hemos ido, igual que los compañeros que iba a mencionar, como un servidor ha sido hace años, porque ya está prohibido, como tú bien dices, pero a lo que quiero llegar es eso, es que ya al menos te lo cuento, que era para comparar contigo si habías estado experimentando allí dentro, porque siempre voy haciendo preguntas y me sacan la Marina sin yo preguntarles y me dicen la tercera planta, la cuarta, mayor fenomenología, he tenido una fantasmogénesis, etc. Digo, pues a ver si tú también en esta ocasión... Yo he escuchado que de todos los sanatorios que hay por allí, el que más fenomenología tiene es el de la Marina. Lo he escuchado, yo lo he estado. Y luego la Barranca. Y en la Barranca nosotros hemos experimentado cosas, pero a ver, bastante normal, ¿no? O sea, no es un sitio que yo diría, no sé, muy, muy fuerte, muy cargado. Nosotros hemos tenido sensaciones, hemos tenido historias, pero en la tablada tampoco fuimos, no llegamos a ir tampoco, porque fue a explorarlo, digamos, Luis, y también le echó la policía de allí y la Marina, esa vez que fui yo. O sea que realmente de los sanatorios hemos ido al de la Barranca. Luego hemos estado fuera de Madrid, hemos estado en Toés, hemos estado en el de Valladolid, hemos estado en muchos sitios, claro. Viana de Cega. Tú sabes, me puedo equivocar, pero por lo que yo tengo entendido, tú sabes que el Hospital de la Tablada ha habido fenomenología, no lo pongo en duda, que hayan tenido compañeros resultados, vaya por delante, pero tú sabes que nunca se llegó a estrenar. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Es que hay algunos documentales, por decirlo así, vídeos tal, que hablan de que aquí hay un enfermo, aquí falleció aquí, etc. ¿Y qué te voy a contar, Daniel? Ya. Pero bueno, yo te lo pregunto porque para impartir opiniones e información también, por si no lo sabíamos. Y a quien quiera ver esto, pues también que lo sepa, la tablada nunca se llegó a estrenar. Mira el gran investigador que fue al Alamín y se sacó un monje de la manga, se sacó un monje que se ahorcó allí o no sé qué cuántas historias más.
Y la claro, leyenda real. los que conocemos el Alamín y vemos el vídeo supuestamente que están saliendo de la iglesia corriendo y están recorriendo el Alamín de la carrera que están pegando, claro, los que conocemos el Alamín vemos que es la misma toma repetida 4 veces. O sea, porque pasa exactamente por la misma casa 4 veces. Sí, o sea, sí, que sí. se han movido 10 metros. Pero eso es lo malo de las redes, que unos intentamos presentar algo lo más serio y riguroso posible, pero con respeto siempre, y otros hacen películas, vendehumos. Oye, yo, a ver, todo el mundo es respetable. Y lo respeto. Claro, Lo respeto, o sea, digo vendehumos, pero en el caso de que si tú dices que esto es ficción, pues vale, perfecto. Pero si lo presentas como tétrico, como que hay fenomenología, cuando, oye, que nosotros hemos vivido cosas y no tenemos por qué decir, yo sí lo he vivido, pero ellos es mentira. Pero es que se nota quien te pone la música de Freddy de fondo y quiere preparar una película, por eso digo vendehumos, y otros que hacemos lo que buenamente podemos. Presentamos lo que hay, ya está, ni más ni menos. Que luego al final cada uno va a su sitio. O sea, yo, a ver, como a mí no me interesa tener muchos seguidores, yo lo que me interesa es que la gente que le gusta el misterio y que le gusta realmente una cosa seria, que sean los que yo tenga un cierto crédito. Luego, a ver, puedes tener muchísimos miles de seguidores, pero bueno, son de los que, como digo yo, están haciendo un directo y le están diciendo, tienes 4 fantasmas detrás que te van persiguiendo. Eso es verdad, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Bueno, quitando un poquito el Alamín, que al final se nos va a charla con el Alamín, ¿has vivido algún tipo de clariesencia, o sea, olores en algún enclave? ¿Tú o todos grupalmente, igual que una televisión? Yo no. El grupo sí. El grupo sí quiero recordar que alguien olió a rosas, me parece que fue. Hubo una vez en el Alamín, ¿no? ¿Rosas? Vamos, en otros sitios sí, o sea, en casas particulares. Lo que pasa es que yo no, o sea, yo es que ya te digo que tengo la sensibilidad de una piedra, o sea, yo me guío de lo que va alrededor mío, ¿no? Pero sí, olor a rosas, olores a podridos, sí lo han notado en varios sitios. En el Alamín quiero recordar una vez que había un olor a rosas, me parece que era en la casa de la anciana, si no me quiero yo... A los 3 mechones, ¿no? Sí, a los 3 mechones. Vale. No, ya me he quedado con eso. Esa anécdota va más allá, o sea, en esa anécdota que te estoy contando de que vio a la anciana, yo recuerdo que yo le dije a Tamara, acércate porque a lo mejor te quiere decir algo. Fue a dar 2 pasos para acercarse a la anciana y se vino completamente abajo, se cayó, se desmayó, la tuvimos que recoger del suelo. ¿Entiendes? A la muchacha. Ella, cuando digamos que se espabiló, quería entrar en la casa porque quería ver, ya no la dejamos. No sé qué sensación, no sé lo que sufrió, no sé lo que había allí, pero en esa casa no la dejamos entrar, porque es que ya digo, fue dar 2 pasos y venirse al suelo. Y la única imagen que dio antes es que veía a una anciana que estaba sufriendo mucho, que se le veían 3 mechones cayendo del ese y que la notaba como mucha soledad, mucho sufrimiento. No sé más. ¿Y has visto en alguna ocasión, has vivido que el fenómeno sea inteligente? O sea, que tú, tu hija, tu señora esposa, cualquier compañero, sea sensitivo o no lo sea, pero que estéis interactuando, imagínate, en la iglesia, por ejemplo, y decir, es que yo lo he vivido en primera persona, entonces voy recordando, para ir comparando. ¿Puedes encender el sensor de movimiento que hay en la entrada? ¿O lumínico? Sí. ¿Lo has vivido también? Sí, con los sensores han jugado mucho. Que es inteligente el fenómeno. Con los sensores han jugado mucho. De hecho, una de las veces que hicimos la Ouija, recuerdo que... A ver, el problema de la vez que hicimos la Ouija allí es que venía una chica con nosotros que quiso participar, era una amiga de mi hija, y esa chica había tenido una pérdida hacía muy poquito tiempo. Había muerto un amigo suyo, había muerto quemado en un incendio en una casa, o sea, una muerte trágica. Nosotros no teníamos ni idea, si no, yo por supuesto no la dejo participar en una Ouija.
Claro. Iba ella ya muy sugestionada. Ajá. Entonces, yo no participé en la Ouija, yo estuve observando, estuve grabando. Estaban participando en la Ouija y claro, todas las veces la Planchet, digamos que se le venía a ella, se iba hacia ella, ¿no? Ella cada vez se iba sugestionando más. Entonces, una de las veces que yo desde fuera pregunto, bueno, ¿estás jugando con nosotros? Y justo un sensor de movimiento que teníamos en la otra habitación que no tiene paso, no tiene nada, empezó a saltar solo. Salimos corriendo, no había absolutamente nada, de hecho es que no había nada, bueno, como no hubiera sido, a ver, el sensor estaba subido encima de una pila y lo que pasara no me vale que fuera un gato, porque tenía una altura aproximadamente de 1 metro. Entonces, luego en esa misma casa, es un ejemplo claro. En esa misma casa recuerdo otra vez que hubo una ESA que se encendió el sensor 3 veces. Que cuando me volvía yo para grabarlo, digamos, se quedaba sin encenderse y justo lo que es volver a tomar la toma donde estábamos nosotros, volvía a saltar y eso me lo hizo 3 veces. Dándole la espalda. Sí, justo cuando le daba la espalda es cuando saltaba. ¿Y había bastante equidistancia? Sí, es digamos la entrada principal. Nosotros estábamos donde está la escalera y el sensor lo teníamos pegado, digamos, a la parte de, no en el patio, pero sí lo que es cruzando una línea, casi ya a la salida del patio. O sea, habrían 6 metros, 7 metros. O sea, reiteradas ocasiones y controlado, vamos. Sí, además, porque nosotros los sensores los ponemos cruzando la línea, o sea, cuando tenemos una puerta, cuando tenemos algo, para evitar porque entre algo o entre alguien, enterarnos si estamos en otra habitación, y entonces lo que estaba era cruzando la línea de la puerta. Y saltó 3 veces, me lo hizo 3 veces. Fíjate, algún tipo de telequinesia. Eso también me pasó en Oreja, ¿eh? ¿En Oreja? Anda, mira. Castillo de Oreja, en Aranjuez. Sí, también nos pasó una vez y nos hizo lo mismo. Saltó 3 o 4 veces y justo cuando no lo observabas. Qué bueno. Por eso me ha llamado la atención, por eso te he dicho, dándole la espalda. O sea, no es que con el movimiento, la linterna, la lente o lo que fuere, ahí iluminación, haga posiblemente saltar el pico, el sensor de movimiento, sino que... Claro, porque luego los lumínicos sí nos ha pasado, pero que son fallos de los lumínicos. A mí son los que menos me gustan. O sea, me gustan más los... Que el sensor lumínico, cuando se están acabando las pilas, normalmente tienden a avisar encendiéndose solos. Sí. Nos ha pasado varias veces de creer que eran resultados y claro, en cuanto te coges y le sigues la pauta, verás que se para varios segundos y se enciende y luego se apaga y te lo vuelve a hacer y eso que te está avisando que le faltan las baterías. Sí. Y también lo usamos nosotros, pero vamos, dan mucho falso. Sin embargo, los de sonido, si suena, es que suena. Para mí son más fiables los de sonido. Y me acabas de recordar, estando en una investigación con permiso de investigación, era en Ávila, en un castillo, está abierto al público, y ese castillo me acuerdo que lo dejamos en la base de las escaleras para subir a ascender a otra planta, y tenía puesta, pues soy yo que se ocupa de tener siempre el material al día, bueno, pues las pilas las pusimos nuevas ese día. Los sensores de movimiento, de sonido y lumínicos. Y a mí los lumínicos siempre me han dado fallos de saltar sin sentido, no me convencían, pero en esa sí le doy importancia. ¿Por qué? Porque estaban las pilas nuevas, preguntó un compañero si podían encender el sensor que tenemos en la escalera, se encendió al instante, se apagó y ya no volvió a encenderse en toda la noche. Únicamente cuando fue la petición del compañero. Ahí sí le doy importancia. Todo lo demás me quedo con el sonido. Y han pasado unos añitos ya de pruebas con el lumínico. Ten claro que si salta el sensor lumínico es porque ellos quieren. Porque nosotros hemos estado rodeados de sensores lumínicos,
ha llegado la entidad, digamos, a interactuar con el aparatito, no el K2, sino otro aparato que tenemos, el CP, no lo sé, lo lleva Luis, el 300 no sé qué, bueno, es un aparatito de esto. El detector es como un meter, pero es, digamos, bastante... O sea, cuando el meter llega al rojo, este empieza a pitar. O sea, es menos sensible que el K2. Vale. Y interactuar con el aparatito ese y haber cruzado toda la barrera de sensores y no haber saltado ninguno. O sea, que la entidad ha tenido que pasar. O sea, que cuando encienden los sensores es porque ellos quieren. O sea, yo soy una persona que para investigar, experimentar, hace falta aparatología, para luego hacer un análisis riguroso. Todo eso estoy de acuerdo, pero llámame egoísta, pero me quedo con la vivencia, la experiencia, lo que se siente allí, esa termogénesis, cuando todos los compañeros al unísono decimos, madre mía, ¿habéis sentido frío? Porque a mí me ha recorrido algo, el escuchar andar, arrastrar de muebles en la planta superior cuando ya has explorado toda la zona y tienes claro que no puede ser una rata, ni un gato, ni nada, porque estoy hablando de un arrastrar de muebles. Ese tipo de fenomenología, por mucha aparatología que exista, es que no tiene precio lo que hacemos, para mí, por lo menos. No, y es que yo lo digo muchas veces, nosotros tenemos algunos vídeos que no ha pasado nada. Tenemos, por ejemplo, las de Huela, tenemos en La Barranca, vídeos que yo los he subido así, que me han dicho los compañeros, no los subas. Digo, no, yo los subo, es un vídeo donde hacemos honra, no ha pasado nada. Experimentación y simplemente al final del vídeo digo, bueno, pues no ha habido ningún resultado, nos quedamos con la experiencia. Ya está. Haber estado experimentando, a ver las sensaciones que hemos notado nosotros que no se pueden recoger en el vídeo. Claro, sí, estoy de acuerdo. Mira, vamos a ir terminando, Juan Antonio, que es muy tarde y te veo ya con cara cansado. Y es que hemos currado, es que estamos reventados los dos. Pero esto es lo que nos apasiona. Trabajamos de noche, lo que tiene. Que luego tienes que dormir de día y es complicado. Antes ha pasado igual. ¿Qué decía Juan Antonio? Que digo que los que trabajamos de noche, que es lo que tiene, que luego tenemos que dormir de día y es complicado, no descansar. Acabamos descolocados y a 3 turnos ya no te digo nada. Que te quería preguntar, retirando ya las experimentaciones parapsicológicas, ¿tú has vivido algún tipo de experiencia extracorpórea? Yo lo experimenté en su día. Y a mí es que me dio mucho miedo. O sea, yo llegué, digamos, a notar como la sensación de salida del cuerpo. Yo llegué a verme, digamos, en la parte de abajo, en la cama. Lo que pasa es que me dio una sensación de terror tan grande que automáticamente volví a mi cuerpo. O sea, es una cosa que puedo decir, pues ha sido así o ha sido una sensación, no lo sé. Yo juraría que yo me vi, pero fue una milésima de segundo y volví, y no lo volví a intentar. Lo intenté muchas veces hasta llegar allí, pero una vez que llegué ya no lo volví a intentar. Pues para mí te honra. Nuestro compañero Luis lo está practicando ahora. Ajá. Y está teniendo resultados. Otro día hablas con él. Sí. Luis Merino. Sí. Va a estar invitado, por supuesto, también, y que nos cuente también los... Está experimentando ahora. Por eso está ahora con el tema del análisis fotográfico y lo que puede ser un orbe, lo que puede ser polvo suspensión y todo, y tengo ganas, también le pillaré por banda, si él quiere aceptar la invitación, claro, pero que esté invitado igual. Como le hables de orbe vas a tener debate. Será lo que, como ahora, lo que salga sobre la marcha. Ya te digo. Y la última pregunta, Juan Antonio. Por cierto, te honra reconocer y decir la palabra miedo, porque sinceramente yo creo que no se nos caen los anillos por decir que he pasado miedo, sea surrealista, sea absurda la situación como fuere, sea buscado o no buscado, pero te honra decir que pasé miedo, porque uno va viendo lo que va viendo y con el tiempo y dice, jolín, es que aquí todos somos especialistas, por no meter más.
Entonces te honra. Y ese caso que me has comentado, yo hace poco, recientemente, hace una semana, me contó una amistad, compañero, que salió de su cuerpo inconscientemente, llegó a la puerta de su habitación, se vio fuera de su cuerpo y se asustó igual, le dio un miedo que lo pasó muy mal. O sea, es que la sensación, yo lo que recuerdo, a ver, yo te estoy hablando de hace por lo menos pues 30 años, hace por lo menos, y yo la sensación que me quedé de eso es de, no sé, la sensación de ver tu cuerpo debajo, que tú te reconoces, que te estás viendo ahí, es terrorífica. O sea, yo es que automáticamente ni lo pensé, sí. O sea, terror, pánico. Pues fíjate, sin buscar las cosas que te suceda, porque charlando, pues igual que tú lo has vivido, te cuentan historias y jolín, sin buscarlo, verte ahí o en el mismo hospital, verte que te están interviniendo y estás fuera de tu cuerpo, viéndolo o escuchándolo, eso tiene que ser impactante, vamos, inolvidable, para siempre. Sí, claro. Por eso yo creo tanto en las historias estas que cuentan de vida de Raymond Moody, de eso. O sea, la gente que cuenta eso... Vida después de la vida. Vida después de la vida. La gente que cuenta eso es que la ha vivido. Sí. ¿Qué ganamos mintiendo? Protagonismo es lo que ganamos. Si te estás engañando a ti mismo, en mi opinión. Protagonismo ahora puedes tener algo más. Antiguamente el protagonismo no era muy bueno, los magufos, en fin, todas esas cosas. No era muy popular los que hablábamos de estas cosas. No nos vayamos con raticulina. Ahora, gracias al amigo Iker y Cuarto Milenio, digamos que está mejor visto. Vaya tela. Bueno, la última pregunta. ¿Recuerdas? Es que me lo contó mi amigo Alejandro Sarabia y hace años y me lo ha contado reiteradas veces y aquí también está. Bueno, nos hicimos 2 vídeos, 4 horas que nos tiramos, porque cuando nos ponemos el tío a charlar, apaga y vámonos. Pero te quería preguntar, ¿tú has tenido en alguna ocasión un sueño premonitorio? No. Sé que son preguntas en directo y ahora sí. No recuerdas nada, ¿no? Vale, pues nada, pues... Recuerdo muy poco. Yo lo que sí puedo decir que yo en cierto modo antes, ahora no, pero yo antes sí podía dirigir un poco mis sueños. O sea, una cosa muy extraña, que mucha gente dice que es muy difícil, que es, digamos, tú estás soñando una cosa que es agradable. Una cosa agradable, te levantas por cualquier cosa, pues te despiertas, vas al servicio. Y yo coger y decir, bueno, voy a seguir soñando con esto. Y vuelves. Yo he vuelto a retomar mi sueño y he seguido soñando con lo mismo. Lo tienes controlado, qué bueno. Qué bueno. Antes, yo ahora ya no lo he vuelto a hacer, y más, yo desde que estoy en este trabajo es que ya ni sueño, ni recuerdo, pero yo sí lo hacía, porque yo recuerdo un sueño que era muy recurrente en aquel momento. Yo te estoy hablando de cuando tenía poquitos años, 15 años, 16 años, que claro, soñabas pues lo clásico, pues, con los superhéroes, y tú eras el superhéroe, el protagonista, ¿no? Y a lo mejor es un sueño que a ti te gustaba, que te agradaba, te despertaba, joder, qué rabia, ¿no? No voy a seguir soñando. Y yo cogía y yo seguía soñando con la historia. Fíjate, igual que también se repiten sueños. Sí, claro, por supuesto. Hay sueños recurrentes que los sueñas una y otra vez. Sí, yo no sé tú, te pregunto a ti en vez de dar mi opinión personal. ¿Tú crees que los sueños son? No lo tengo muy eso. Yo pienso que sí, Yo pienso que la interpretación esta de los sueños, a mí que me perdone, pues por ejemplo Caratahoces o muchos más que se han dedicado a ello, yo pienso que los sueños no tienen más, no dan más que simplemente pensamientos, porque el cerebro es una forma, digamos, de desconectar y de regenerarse, ¿no? Entonces creo que son pensamientos sueltos y son imágenes que vas concentrando. No le doy yo más allá. ¿No crees que haya un mensaje en el interior, en el sueño? No te digo en todo, ¿vale?
puede que, hombre, de hecho hay gente que tiene premoniciones por medio de los sueños y por eso te he preguntado sueños premonitorios, por eso te decía. claro, sí, pero en ese caso, pero el resto, eso de decir, no, es que he soñado con que se me caen los dientes, no, pues eso es por que tiene un significado, vale, ya sé lo que quieres el decir. significado de los sueños, la interpretación de los sueños. Sí. Yo entiendo que hay gente que lo está estudiando, entre otros, ya te digo, Clara Taojes, que de hecho ha escrito un libro de ello. Sí. Pero yo no le doy demasiado. Pues lo comparto. Yo pienso que los sueños son, no. Yo opino que hay algunos mensajes dentro de los sueños, no continuamente, noche tras noche, para nada, pero sí creo que hay sueños que luego han sucedido. Me explico, un déjà vu puede ser un momento, como yo lo interpreto o entiendo, que es que en un momento te giras y alguien ha dicho algo y dices, jolín, esta secuencia la he vivido yo. Pero para mí un sueño premonitorio quiere decir, por decir así sobre la marcha, como que lo que has soñado, eres consciente cuando te has despertado, vas o inconscientemente pasa una semana y sucede exactamente lo mismo. Y es que a mí me han contado que no es esa décima de segundo como ese déjà vu, es que me han contado hasta 2 horas, lo mismo que ha soñado, lo mismo que decía su madre, o que decía su hermano, que decía su padre, en el mismo sitio, en el mismo enclave, y después cuando salían y iban a coger el coche, un señor con una corbata roja, por poner un ejemplo. Entonces, yo creo que el significado de los sueños, no lo sé, pero yo creo que hay X sueños que creo que son significativos. Que te quieren avisar de algo. Eso es. Si están ahí, si es premonitorio, te quiere avisar de algo. Ahora que nosotros sepamos interpretarlos, eso es la cosa. La gente que tiene premoniciones normalmente no son capaces de, una vez que lo han soñado, una vez que lo han vivido, de determinar exactamente qué es lo que va a pasar, ni cómo, ni cuándo, ni a quién. O sea, ven imágenes, pero no saben, porque claro, podrían intentar impedirlo, pero no, cuando ya pasa esa tragedia, ese familiar que tiene un accidente, claro, es que esto es lo que soñé. Pero previamente no sabría decir, oye, es que a Paquito le va a caer una maceta encima. Sí. No lo que quiero decir. Te sigo perfectamente, sí, es verdad. Bueno, pues decirte que como no te oigo, sino que te escucho, tú has dicho anteriormente que eres una piedra, pero esta piedra ha unido a buenas personas, que yo creo que es lo más importante. No se basa en que este señor tiene renombre y es un especialista. Para mí, a mí me llena más que un grupo se forme por buenas personas lo primero, y luego ya cada uno que tenga lo que tenga, sean sensitivos, sean lo que fuere. Lo importante para mí es buena gente, un ambiente sano, campechano, una bonita piña. Y eso es lo que yo aprecio con Omega 4, y tú eres la base fundamental para mí, es esa piedra, como tú has dicho, y la verdad es que es un gustazo habernos cruzado en el mismo camino, y que encima el Alamín sea lo que nos conocimos en persona. Sí. Y de verdad, di lo que quieras, que ya estoy despidiendo, pero para mí un gustazo haberte conocido, hombre. Muchas gracias, igualmente un gustazo, porque a ver, yo he conocido mucha gente, muchos grupos, y la verdad es que, oye, hay grupos como vosotros, como el grupo EPO, como, no sé, te puedo nombrar Plano 7, que es distinta a la investigación que hacen a nosotros, pero que son amigos. Luego hemos coincidido con otros grupos que no coincidimos en nada, los respetamos perfectamente, pero oye, lo que hay que tratar es de ser todos amigos, y cada uno con su forma de ser, y respetarnos todos. Eso es lo principal. Eso es lo que decía Gemma Marcos, reclamaba Gemma Marcos, y yo estoy completamente de acuerdo con ella. Hay que intentar cada uno hacer lo que entienda que debe hacer y respetarlo. Totalmente de acuerdo. Yo, por incluir algo, si me lo permites, impartir opiniones
aprendizaje entre ambas personas, ambos grupos, hacer experimentaciones conjuntas, aprender el uno del otro, cómo lo hace el uno, cómo lo hace el otro, pero ante todo eso, lo principal, respeto. Totalmente de acuerdo. Por supuesto, pues un placer, Daniel. Totalmente. Lo mismo te digo, a ver si ya acaba esto por fin, o estemos en la fase que estemos ya cuando se publique esto, pero a ver si hacemos una conjunta o nos vemos con Nuria, con todas las compañeras de Poconsuelo en el este, que por cierto que Luis Merino va a estar ahí de conferenciante, ¿no? Que lo vi, de ponente. Pero no creo que se haga la conferencia. ¿No? Ya ahora, a principios de junio. No se alarga, ¿no? Yo creo que se ha suspendido. Se hará, por supuesto, que se hace todos los años. Pero es una lástima porque nosotros ya nos avisó Alicia, que es la de Radio Consuelo, digamos la que organiza todo aquello, y vamos a ir como el año pasado, pero bueno, este año no. Y Luis iba de conferenciante, efectivamente. Sí. Sí, lo menciono porque lo vi, hombre. Y sí. Pero es un gustazo, no, me parece muy buena idea. No tiene que ser siempre, a ver, personas con alto grado, con alto, ¿cómo decirlo? Para no meterme en un fondo, en el asfalto. A ver. El renombre. Que no tiene que ser siempre renombre. También opino que hay que meter a personas con sus conocimientos, con su experiencia, y nadie tiene el don de la palabra, por mucho que hayas experimentado. Pero mira, al menos estoy contento porque se llame Luis, se llame como se llame el compañero, me gusta, porque una cosa es investigar hablando, estando sentado aquí en la poltrona, y otra cosa es ir a investigar, como a mí me gustaría ser el día de mañana, un investigador de campo o experimentador de campo. Y a Luis y a ti os considero igual. Te digo una cosa, que Luis, yo he hecho muchas conferencias con él. Luis es un gran conferenciante, ¿eh? Sí, yo no te discuto eso. Te lo puedo ya asegurar. Que no te discuto eso. Que te quiero decir que no lleva 40 años en el mundillo. No, claro, por supuesto. Pero que bueno, que las personas estas con renombre, como tú estás diciendo, son muy buena gente también, ¿eh? Pedro Ros es una gran persona. Sol es un sol, o sea, Sol Blanco Soler, Piedad del grupo ETA, Aldo, son muy buenos. Sí, hombre, sí. Sí, en el fondo, aunque yo creo, Juan Antonio, que esto va también, no hablo de los que has mencionado tú, pero yo creo que esto también va por grupos, de que yo me llevo bien con este, el otro se lleva bien con el otro, tal. Sabes. Pero aunque vaya esto por grupos, yo lo que te quiero llegar, Juan Antonio, de que dentro de eso, al menos los veteranos, hay para mí investigadores que son de poltrona, de estar sentado y mucha lectura, pero poca práctica de campo, pero lo que hay en la actualidad son buenos ejemplos, vamos a decir. Pero que se haga gente joven como Luis, que es a lo que llegaba, a mí me gusta, me agrada. Que vayan saliendo buenos compañeros, que nos respetamos entre todos, y Luis, chapo, que salga ahí junto con Pedro Amorós, pues igual que yo cuando estuve con don Santiago Vázquez, el prologuista del libro Respuesta del Más Allá, un orgullo, un honor, y eso no se te olvida, Juan Antonio, no se te olvida. Otro gran investigador que yo le tengo mucho respeto, a Santiago Vázquez. Por supuesto, un grande. Pues nada, Juan Antonio, de verdad, un verdadero abrazo, un placer. Dar recuerdos a tu hija, tu señora esposa, que deducía que estaba por ahí al lado. Sí, está ahí. Desearle buenas noches, y lo mismo te digo, que gracias por aceptar la invitación. Pues un abrazo, Daniel, y ya nos seguiremos viendo. Lo mismo te digo. Para aquí estamos cuando quieras. En tu programa como en el mío. Venga. Lo que sea. Venga, buenas noches, un abrazo. Buenas noches. Hasta luego.